Hola, hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a los chicos del fandom. Yo soy Sebastián. Yo soy Estefano. Y bueno, bienvenidos una vez más a nuestro capítulo número 7. Estefano, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Hoy día vamos a hablar de un tema que, bueno, a ti te gusta, a mí me gusta, tiene mucho que ver, es más, pertenece al universo de Marvel, pero recientemente se ha incorporado a todo el MCU o se está planeando incorporar, que es las películas de X-Men. Así es. Y más que nada elegimos hablar esta semana de X-Men. ¿Por qué? Porque el domingo pasado, es decir, el 12 de julio, se cumplieron 20 años desde que la franquicia empezó en los cines. 20 años desde la primera película de X-Men en los 2000. Que prácticamente sin esa película de X-Men no tendríamos este boom de superhéroes que hay hoy en Sí, día. claro. O sea, esa es una de las primeras películas justo que, o sea, por la época también, me parece que por el 2003 salió la de 2002, Spider-Man 2002, pero de sí, esa es ahí nomás. Ahí nomás. 2002. Ajá. Claro, o sea, es pegadito. Entonces, en ese momento, ¿quién se iba a imaginar que íbamos a tener algo tan exitoso como el MCU Claro. o todas estas historias que están conectadas unas con Así es, otras, así ¿no? es. Entre esa X-Men y las películas de Blade, a finales de los 90 han sido los dos booms de Marvel que simplemente levantaron todo el género, prácticamente. Y luego vino Spider-Man para terminar de como que cementar todo el boom de los superhéroes. Así que bueno, dijimos hablar de X-Men porque claramente ya han sido 20 años desde que esta franquicia se ha incorporado en todas nuestras vidas. Nosotros somos fanáticos de esta franquicia desde que inició. Claro, en ese entonces éramos unos chibolos, pero hemos Ujú. revisitado todas estas películas una y otra vez a lo largo de todos estos años. Así que decidimos, como dos Sí. fanáticos empedernidos, en realizar una especie de ranking de las 12 películas de la franquicia de X-Men. Es decir, incluyendo las dos de Deadpool, que también las contamos porque... ¿Por qué, pucha? ¿Por qué son? O sea, porque las mencionan, pues, ¿no? Amerita. Claro, amerita, amerita. Entonces, hemos decidido hacer una especie de ranking de la peor a la mejor. Es más, y esto es algo bien divertido, porque lo que hicimos fue cada uno hizo primero su ranking personal, y luego hemos tenido ahí varios enfrentamientos, que ahora vamos a comentarlos, de por qué Estefano puso una película un poco más arriba que yo, o algo por el estilo, que eso es lo interesante que vamos a comentar ahora, así que, nada, cuando quieras, Estefano, Ok, comenzamos. entonces empezamos desde abajo. Así es, con Número la película número 12, 12. Dark Phoenix. Ahí tú y yo coincidimos porque en verdad es Coincidimos. que para, o sea, vale decir que todo esto está lleno de spoilers, así que si es que no has visto ninguna y Ah, no te sí, friega que lo te siento. spoileen, continúa. Pero bueno, Dark Phoenix, es más, creo que ni siquiera necesitas verla para saber que ya es pésima. O sea, yo Exacto, creo que en verdad, exacto. Es más, yo ni siquiera la terminé de ver, yo así te tampoco la la pongo. terminé de ver. O sea, tipo, eso de que Ujú. ni siquiera fui al cine. Esperé a que la pasaran en la tele. Sí, exacto, exacto, yo tampoco. Es una primera vez para Sí, mí. pues, Esas películas hasta yo iba al estreno también, ¿no? Como te digo, pero... sí, claro. No, Dark Phoenix simplemente fue ya la cerecita en el pastel, literalmente en el pastel de cagada que estaba haciendo Century Fox con esa Claro, es franquicia. como, Pero como el claro, ¿no? meme Porque de aparte... que te Ajá, muestran que están exprimiendo la vaca que ya está recontra así vieja, que ya no produce nada de leche así. Más o menos es lo que estaba pasando con esta literal. franquicia. Y eso es lo que motiva que un montón de gente, sobre todo, mira tú y yo que somos fanáticos y siempre vemos las películas en el cine, sobre todo tú que vas a ver todas las películas al cine como 3 4 veces, la misma película, que hayas dejado de ir, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, creo que es porque tanto Sí, tú sí, sí. como los demás como todos los otros fans que somos de X-Men y de Marvel en general, de los superhéroes, sabíamos que esta película ya estaba recontra mal. O sea, ya no había vuelta Estaba atrás. Sí. maldita desde que inició su producción. Así Así hayan es. contratado a Chuck Y en verdad, Norris, quien sea, nunca le el, iban a levantar. sí, el primer gran error de Dark Phoenix creo que es volver a contar una historia que ya estuvo mal contada en otra película, que luego vamos a hablar más adelante, Ujú, ¿no? Más o menos estuvo mal contada. claro. Pero el punto aquí es, o sea, si ya sabían que una historia estaba mal contada desde el comienzo, o sea, esta historia ya la habían contado y estaba mal. Y decidieron en vez de terminar la franquicia, porque para esto, mientras estaba pasando todo el problema con a ver cuándo estrenamos Dark Phoenix, ya estaba pasando todo lo de que Disney compraba Fox. Ujú. Entonces no se sabía muy bien en qué momento iba a estrenar Dark Phoenix y si es que Dark Phoenix era necesaria ya. O sea, se había convertido en una especie de película suelta que la tiraban al aire y decían, a ver, vamos a ver dónde cae, porque no es importante ya que estrene, sino la cosa es que simplemente estrene porque ya está terminada Sí. y porque nos puede generar plata.
pero ya no lo hacían con esas mismas ganas. Ujú. Claro, era como que algo súper comercial, pero encima creo que le trajo un montón de deudas y bueno, pues también contribuyó a que se dé Sí, la no, yo venta de Fox a Disney, ¿no? también, de todas maneras. En verdad, sí, Dark Phoenix es un error y te hace también como que sentir mal, ¿no? Porque es un final feo para una franquicia que ha tenido, o sea, que ha tenido altos y bajos, pero que sus altos han sido muy altos, pero Ujú. que sus bajos también han sido muy Sí, bajos, pues, ¿no? Y Dark bueno, en Phoenix es la verdad, prueba de eso. o sea, es que no sé qué decirte de esta película porque me ha parecido pésima y no tengo nada que rescatar, a diferencia de las otras 11 que están por Ajá. encima de Sí. esta. Fácil solamente rescato la actuación de Michael Fassbender, porque ese pata siempre actúa bien. Ya, ok. De James McAvoy también, que hacen del Profesor X y de Magneto. O sea, Fassbender siempre ha sido un actorazo en esta franquicia en particular para mí. Y en verdad es lo único que puedo rescatar de esta película, porque la historia es muy mala. Ni siquiera adaptan bien el cómic. Entonces, Sophie Turner como Jean Grey nunca tuvo tiempo para ser un buen personaje. Siento que la introducieron así muy, muy de golpe en Apocalypse, que ahora vamos a hablar de eso. Claro, Pero entonces nunca se sintió como que todavía habían hecho honor a esos personajes con el poco tiempo de screen time que habían tenido. claro. O sea, no puedes tener, digamos, una revelación, una evolución de Un arco narrativo tan personaje. O potente. sea, Ajá. claro, pues tienes que esperar un montón. O sea, o por lo menos tienes que saber armarlo, ¿no? Ahí en verdad no ves nada Claro. de crecimiento del personaje. O sea, simplemente te chantan a una pelirroja y te dicen, ya, ella es Jean Grey. Y tú dices, ya, pero ¿qué más me cuentas de ella, mañas? O sea, hay cosas que hacen que ese personaje sea diferente a los demás. Y no solamente es el hecho de que tenga la fuerza de Dark Phoenix adentro y todo eso, sino es que cosas de su personalidad también se pueden ver en estas películas. Y yo siento que se ven, por ejemplo, perdón, en la primera trilogía. Por eso yo creo que, o sea, nunca me Ujú, ujú. convenció, porque yo veía a esa actriz, que en verdad actúa muy bien, sale en Game of Thrones y todo, y chévere, pero claro, al momento de ver los trailers, al momento de ver la película, como que no te crees que es ella, Jean Grey. O sea, Sí, yo no del todo. siento que es como que, oye, ¿por qué? O sea, ¿por qué yo iría a ver una película en donde la principal actriz no me representa el personaje que quiero ir a ver, sabiendo que la película se llama como el También. personaje? O sea, como que Ujú. no. O sea, No me sí, cuadró no, del no, no todo, me exacto, cuadra, no me exacto. cuadra. Pero bueno, no queremos quedarnos aquí una hora hablando de lo Sí, mala que es porque en Dark verdad Phoenix. ya bastante buenos Así hemos ido que, en darle bastantes minutos. qué malo, mano. Sí, pues, Pero ya, está bien, perfecto. Entonces pasemos al número 11. X-Men Apocalypse. exacto. Lo primero que quiero rescatar de Apocalypse, nuevamente, es la gran actuación de Michael Fassbender. Ok. Primero que nada. Pero segundo, venías de dos películas excelentes. Venías de First Class y de Days of Future Past, dos películas que relativamente revitalizaron toda la franquicia. Se sabía en un inicio que esta final, o sea, que Apocalypse iba a ser como que el final de esta nueva trilogía que se había empezado a crear con First Class. Entonces, el hype que había por esta película probablemente era el más grande que había tenido toda la franquicia. Ujú. Y sin embargo, la volvieron a fregar. Y la volvieron a fregar no solamente con esta película en sí, sino con el personaje de Apocalypse mismo, que es uno de los mejores villanos de toda la saga de X-Men en los cómics. Claro, o sea, es casi, mira, no te voy a decir que es igualito a un Thanos, pero se supone que es alguien así, Ujú. un boss, tipo, o sea, alguien que Es sí, un chuchón, esa es un la cosa. chucho, sí, ya no lo pudiste decir mejor. Y en verdad, o sea, desde la película anterior ya te plantean la expectativa de que, o sea, ves la Exacto. escena post créditos y ves a este pata que es el que construye todas las pirámides y ahí al fondo salen los jinetes del apocalipsis y dices, brother, esa película va a Ujú. estar alucinante, Va a estar pero alucinante. medio que, o sea, Sí, decepcionó igual, sí, sí, ¿no? sí. Sobre todo porque siento que fue una historia muy entreverada. O sea, Siento que que, no pues, primero supieron que contar nada, mucho las cosas. No exacto, supieron ser exacto. claros con la Ujú. narración de los hechos, ¿no? Ajá, mira, usualmente yo soy alguien que en verdad digo, pucha, qué bueno que las películas usen como que practical effects en vez de usar puro CGI, Ujú. pero en este caso yo siento que un apocalipsis en CGI hubiera sido mejor que lo que nos presentaron. Fácil. Yo, ¿No yo sí crees? creo eso. Porque No, sí, claro, claro. Dale, ujú. dale. O sea, porque el CGI iba a mejorar ese personaje, el maquillaje, el vestuario que hicieron con ese personaje, para colmo era Oscar Isaac, que es un actorazo, Ujú. y no se veía su cara prácticamente. Se veía como una masa rara. Ese vestuario era súper como que apretado y no se notaba bien. O sea, Apocalypse tiene que ser una presencia amenazante, como Thanos, justamente.
Y supuestamente mide igual o más que Thanos. Y sin embargo, tenía básicamente la postura de un jugador de básquet, porque era como que 2 metros, ¿no? Y ahí Sí. quedaba la cosa. Y Entonces, además el pata se le notaba como que la cara recontra dura, pues, o sí, sea, recontra aplastada por el maquillaje y todos los no prostéticos, ¿no? En era, verdad. o sea, por ejemplo, habían, o sea, a ver, en el MCU está Hasta visión. Vision, ya, listo, puta, al fin. Este, ya, ponte, cuando él le hacen entrevistas al actor, él dice que, puta, usar su traje es como, tienes que, o sea, imposible tener claustrofobia porque el traje le cubre Está pegado, todo sí. el cuerpo y solamente deja expuesto la cara, ¿no? Claro. Pero, o Y sea, para ir tú al ves baño, eso, y para ir al baño sí, y para pues, agua usan tubos que se le mete por el traje. Porque no ya, pueden esa vaina quitárselo. no sabía. Ajá. Pero Sí, sí, bueno, sí. la cosa es que algo así de repente pudieron haber hecho con Apocalypse, con el personaje, porque puta, en verdad se le nota que el huevón con la justa se puede mover. O sea, me parece más como una de esas Ujú. películas americanas, tipo, este, una loca película épica, la película Claro, Los claro, parece una Espartanos, o parodia. sea, Ajá. una parodia, ¿no? Si tú dices, bro, en verdad, no jodas, o sea, se ve recontra Se mal. ve recontra feo, sobre todo. Sí, Claro, ese creo que es el punto primordial de por qué la película es mala. Porque el villano, que debería ser súper empoderado, no lo es. Pero a la vez, también tienes todo el tema estos de los 4 jinetes del apocalipsis, que terminan siendo 4 personajes súper queridos que después se convierten en X-Men. No es como que para contar una historia diferente convirtieron a Storm y a Angel, los convirtieron en malos, sí, ¿no? pues. Y a Psylocke, que Psylocke en verdad también usualmente es una villana, pero hay un punto en los cómics que también se vuelve una X-Men después. Y Magneto, Ujú. sobre todo Magneto, que había sido prácticamente el villano, el mejor personaje de toda esta nueva franquicia, de esta nueva trilogía, y lo convierte en un secuaz, en un súbdito, que prácticamente no hace nada durante el resto de la película más que perder a su nueva familia. Y esa vaina también me dolió un montón, porque Magneto es el mejor personaje que ha tenido esta nueva trilogía y no lo supieron utilizar bien. Ni en Sí, esta, pues. ni en Dark Phoenix, siento, en Y ninguna de eso las en dos. verdad desmerece, o sea, al final llegas a pensar, pucha, dices, brother, no es que el actor lo haya hecho mal, o sea, no tienes nada en contra de él, al contrario, lo ha hecho bien, No, para pero nada. el rol que ha tenido en la película ha sido tan bajo que en verdad, puta, a veces ni ganas da de volver a ver la película, ¿no? O sea, y también eso de que dices de que le han querido dar una perspectiva diferente. Cuando yo vi, por ejemplo, cómo introdujeron al personaje de Storm, puta, yo dije, ni cagando. O sea, no puede ser Ujú, que pasen de Halle Berry a esto. Claro, Halle Berry es esta tía, en fin, ¿no? Pero, o sea, sentía que por lo menos tenía más coherencia ella con su personaje que la nueva Storm, ujú. ¿no? O sea, de repente fue un cambio demasiado... O sea, Claro, es que era cambio de todo. Primero, cambio de edad. Cambio de raza, ajá, de repente. ujú. De ahí, localidad. No sé, también, puta, su peinado. O sea, un montón de cosas que tú dices, bro, si me introduces todo de Ujú, golpe, ujú. ya, pues, o sea, sí. O sea, Probablemente, pierdes claro. la... No la esencia del personaje porque, o sea, tú podías decir, ¿no? Por los trailers, por los pósters, ah, es Storm, pero de ahí es como que tú dices, ya, bro, pero no entiendo, man, ya, cuál es la necesidad de hacerlo tan Ujú, mainstream? ujú. O sea, el origen de Storm, ella viene del Cairo en los cómics, igual. Pero siento que la Ujú. introducción, como tú dices, ¿no? Este cambio de personaje fue muy radical también. Sí, Pero lo único que rescato de esta película, y esto habla mucho de la película, porque lo único que rescato de esta película es una secuencia que vino de Days of Future Past, que es la nueva secuencia de Quicksilver. Que todo el mundo ama a ese personaje porque sus escenas son bien chéveres. Y toda esta secuencia de Quicksilver en la mansión, rescatando a todos mientras la mansión explota, es un eso escenón. sí. Y no vas a decirme que No, no, no. no. Pero es lo único que rescatas de esa película. Y ni siquiera es algo original, sino es algo tomado de la película anterior. Entonces eso también te da mucho que decir sobre esta nueva entrega de la franquicia, que solamente se basó en lo bueno, es repetitivo. Y lo malo es la mayoría de la película, ¿no? Sí, pues, o sea, a mí me gusta la escena de Quicksilver y es más, o sea, cuando veo esto en Facebook, usualmente veo solamente esa escena. Sí, de todas O sea, maneras. y la repito un montón de veces porque es un cae de risa. O sea, va explotando todo, toda la escuela. Puta, hasta, no sé, explota el perro. El huevón como Sí, que sí. agarra las cortinas, las pone para que... Ajá. No sé, o sea, pone un huevo de cosas. No sé, están cocinando Muy algo y chéveres. huevón, puta, se toma un break y toma una gaseosa y de ahí sigue rescatando a todo el mundo. O sea, me parece un cae de risa, pero igual siento que es como... Claro, ándate a la vieja confiable para que Ujú. no... Y no es, Para pues, o sea...
Claro, no para no es. fallar, ¿no? Pero Exacto. igual, si es que tú Exacto, dices, exacto. el momento más memorable de esa película, o la escena de Quicksilver, como que Ujú. no, o sea, no cumple las expectativas, pues. O sea, la película no se trata de Y ni me hagas Quicksilver. mencionar que esa fue la razón por la cual Xavier le perdió el pelo. No me jodas, pez. No me jodas. Sí, pues, esa verdad es como, o sea, me pareció como cuando explican que Nick Fury Perdió el perdió el ojo, ojo claro. porque lo arañó este Gus, el gato que no era gato. Sí, 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 eso también. Claro, es una buena comparación, en verdad. Es como que, what the fuck. Eso es. Eso, para Sí, eso el hype. No jodas, pues. Exacto, exacto. sí, pues. Pero bueno, entonces. Estefano, por favor, pasemos a la Ya, siguiente. ok. La siguiente es X-Men Origins Wolverine, que esta fue la cuarta que salió en el orden Ujú. cronológico, ¿no? Sí, así es, así es. Y esto es algo interesante porque tú la tenías un poquito más arriba que yo en el ranking. Yo la Ujú. tenía justamente en esta posición, en la posición 10, pero tú la tenías en la posición 9. Aquí hubo un switch que ahora vamos a hablar Sí. después, pero el punto con X-Men Origins Wolverine, y eso es lo que también te estaba mencionando antes de empezar a grabar, que para mí esta película es la película mala, perfecta, pero que es súper entretenida. O sea, yo recuerdo la primera vez que la fui a ver al cine, creo que estrenó en el 2009, si no me equivoco. La primera vez que fui a verla al cine, me pareció bravaza. En ese entonces no leía mucho cómic, o sea, no leía mucho los cómics, y después lees un poco los Ujú. cómics, la vuelves a ver y te das cuenta, oye, toda esta hueá está mal. Sí. Sin embargo, creo que esta ya es una película en la que puedes rescatar algunas cosas. Rescato mucho la relación entre Wolverine y Sabretooth. Siento que es una de las mejores relaciones que han habido en toda la franquicia. Simplemente lástima que fue en una mala película. Ujú. Pero siento que esa relación estuvo muy bien hecha y me hubiera gustado que el actor que hace de Sabretooth hubiera aparecido en las otras, ¿no? Claro. De ahí yo lo que rescato y por la que la puse un poquito más arriba es porque, o sea, primero, cómo te introducen la familia de Wolverine, o sea, Wolverine y Sabretooth cuando son chivolos. Y a partir de Ujú. ahí, claro, ¿no? Cómo ven desarrollando sus poderes, etcétera. O sea, lo de, por ejemplo, las garras, que el otro en verdad, en vez de tener garras en las uñas, en la punta de los dedos tiene las tres garras que le salen de los nudillos, Las tres que es cuchillas. característico de Ajá. Wolverine, y cómo se regeneran, ¿no? Entonces, es Ujú, eso, ujú. más el hecho de tener la inmortalidad que, o sea, al principio de la película me pareció genial cómo hacen que ellos pasen, en verdad, por un montón de épocas, todas las guerras, y al final como que terminan siendo Sí, ejecutados, súper pero nunca se entretenido. mueren. Entonces, también me parece algo bien chévere. O sea, Claro, me pero parece nunca un se buen mueren. inicio de película, porque tú dices, oye, ya, vamos Sí, de viendo todas maneras. que esta película no se trata de los X-Men, se trata acerca de Wolverine y por consiguiente su hermano, ¿no? Y de Entonces, Sabretooth. ves la relación de ellos dos. Ujú, Sí, ujú. Y claro. eso es algo súper interesante también. Porque, porque Sabretooth en los cómics no es el Ujú. hermano de Wolverine. Pero en esta película lo decidieron poner así. Y no me molestó en lo absoluto. O sea, siento que es el único cambio que en verdad tenía sentido Claro, o para sea, mí. no fue nada Y me forzado gustó. porque en verdad comparten Ujú. características Sí, no fue diferentes, ¿no? forzado. Uno es Ujú, Sabretooth, el otro es Wolverine, tipo, lo ves, ¿no? Como se dice en España, que todos los cómics aquí traducidos son lo ves, ¿no, tío? Sí, era y el así. otro es Lo ves. el Era el otro, diente era de dientes de sable, coño, o sable. sea, pues, o sea, por ahí como que también tiene algo de relación, ¿no? De cómo, o sea, cómo uno puede llegar a ser Sí, así como es. el contrario, o sea, uno superhéroe, el otro villano, ¿no? O sea, son como el complemento del otro. Así No es, sé si así el es. complemento, pero la adversidad, una cosa así. O sea, el concepto está bien, hasta incluso para llevarlo a esto de que sean los dos hermanos. De ahí, otra cosa que me vaciló bastante en la película es que al principio hay como un squad, ¿no? El Sí. pata que es psíquico, que prende el foquito, que Ajá. me parece bacán. Después, Deadpool sí salió hasta las Claro, huevas, eso así no sí, voy a decir ahí nada. sí no hay, Pero no puta, hay defensa, ¿no? Pero sale, fue la primera vez que vimos a Ryan sí, Reynolds como el pues, personaje. Y si él no hubiera aparecido en eso esa es verdad. película, probablemente nunca hubiera existido Deadpool después. Porque vieron el potencial que tenía este actor Ujú. para hacer Deadpool después. Entonces, eso también es algo muy importante que Claro, recalcar, y ¿no? eso también, eso es algo que vamos a ver también cuando estemos hablando de Así es, Deadpool. así es. 2 creo que salía, ¿no? Pero bueno, lo vamos Ujú, a dejar ahí. Ah, y otra cosa, antes de que me olvide. Una de las cosas que más me gustó, o sea, por la que puse esta película un poquito más arriba, es porque salió ujú. Gambito. Sí, Y verdad. Gambito es uno de mis personajes favoritos de X-Men. Porque, puta, a mí, Es o sea, yo verdad, de es verdad. chibolo siempre hacía trucos de magia con las cartas y todo. Entonces me fascinaba, por ejemplo, agarrar las cartas y tirarlas así, ¡fua! Como si fueran unas balas. O como si fuera un boomerang. Y, Claro, puta, el huevón lo ha hecho siempre, pues. O sea, yo lo veía en la claro. serie. O Ujú. sea, su poder no es tirar cartas. Su poder es,
Es O como sea, es como una es, telequinesis es o sea, controlar toda la energía cinética del ambiente. Eso es el poder de Gambito. claro. Entonces lo Ujú. que él hace es agarra estas vainas que son tipo Y las objetos carga, chicos. y las cargas de energía, esa Claro, es la y las cosa. carga y Ajá. ahí las manda, porque en verdad no solamente tiene eso, sino también tiene como, o sea, en la El película se bastón. le ve también luchando con el bastón y es una Ajá. huevada alucinante. Es Pero bravaza, es no, bravaza. o sea, la película no explotó todo lo que A ese tenía por personaje. explotar de Gambito. O sea, solamente Así es, apareció un así ratito es. y nada, pues ahí quedó. Es más, y eso también es algo súper extraño, porque supuestamente te dice que esta película es antes de las películas de X-Men, pero en Ujú. realidad Gambito debería tener como que la edad un poco menor para que luego se pueda convertir en un X-Men, pero en esta película ya estaba como que en una versión adulta. Sí, Es más, y decían que si es que esta película de Wolverine era exitosa, iban a sacar un spin-off de Gambito, de este Gambito. Pero bueno, ya sabemos lo que pasó y nunca, esta película nunca ocurrió. y nunca hubo película de Y nunca Gambito, la hubo puta película de madre. Gambito con Channing Tatum, menos todavía, pero la cosa es que sentía que X-Men Origins Wolverine tenía potencial. Tenía estos puntos que ya hemos mencionado que la hubieran hecho una mejor película si es que hubieran terminado explotando solo este tipo de puntos. El Ujú. personaje de Stryker tampoco está mal. Me pareció que tiene un contraste muy bueno con Wolverine también. Y la Sí, escena en la claro. que le meten el adamantium en su esqueleto es súper chévere Y la también. del helicóptero, cómo escapa, o sea, es algo bien bacán. O sea, Y a mí me ajá. parece chévere. Entonces, Ujú, claro, o sea, en esa parte tú dices, "Oh, Striker malazo". Pero no, o sea, cómo lo ujú. introdujeron, cómo se ve el de joven, que es un huevón que en verdad, puta. O sea, tú sabes quién es, ¿no? Pero te lo introducen como que recontra sutil. Dices, oye, este pata me cae chévere. Oye, tiene ideas este huevón. Claro. Pero no, al final no. Claro. Sí. Pero claro, o sea, la idea de esta película es que igual, o sea, cuando sacaron X-Men 1 y X-Men 2 se dieron cuenta, oh, este pata de Wolverine es el personaje que más, o sea, que más fama tiene, ¿no? De todo este grupo Ujú. que hemos creado en estas primeras películas. Vamos a explotar a este huevón sacando sus propias películas. Y eso fue prácticamente por lo cual se inició X-Men Origins Wolverine. Claro, Pero claro, no, o sea, que Wolverine te puede mantener una película, sí, sí lo puede hacer. sí, Pero la película tiene que ser buena. Y luego vamos a hablar de eso más adelante también. Pero exacto. bueno, ya pasamos de X-Men Origins Wolverine, pasemos al puesto número 9, que en este caso, perdón por la redundancia, se llama The Wolverine. Así es la segunda película de la trilogía de Logan, por así decirlo, y es la película que todo el mundo conoce como cuando Wolverine se va a Japón, ¿no es cierto? Sí, esa misma. Que parece que no tiene No, como que no tiene mucha concordancia con el resto de historias. Es a propósito, a mi parecer. Lo que rescato de esta película, primero que nada, es que está dirigida por James Mangold, que es el mismo director que luego se fue a dirigir Logan. Entonces, vimos ahí como que las primeras, como que brochas de grandeza que tenía este pata con el personaje de Wolverine. ujú. Que siento que es un buen estudio de personaje. Pero como todo el mundo sintió que la historia estaba muy como que fuera de foco o no tenía nada que ver con las anteriores, creo que es por eso que un montón de gente no le prestó la atención necesaria, en mi opinión. De repente no estábamos viendo tanto a Wolverine, sino más a Logan. Puede ser por eso. Claro, probablemente. Entonces, o sea, Ujú. las escenas de acción son mucho más reducidas que el resto de películas. Por eso yo creo que lo que más recuerdan es cómo, o sea, Wolverine se fue a Japón. Y Ujú. ahí va la historia, pero hay cosas bien interesantes acerca de Japón desde la escena uno de la película, ¿no? Que es algo También, parecido a lo que también. pasó con la anterior película de Wolverine, que era la de Origins, que te muestran las guerras, ¿no? Ujú, Claro, ujú. en este caso te muestran, hacen un guiño, me parece, a esa parte, te muestran la explosión Claro, de, no como sé si Hiroshima o Nagasaki, pero así súper, una de las súper dos. Ujú. explícito Súper en realista. el que el Ajá. huevón salva a los soldados y puta, el huevón se, o sea, destruye, se Se quema quema vivo vivo el huevón prácticamente. así, Ajá. puta. Es que, no, esa escena me parece alucinante. Y ahí sale y le dice, ¿cómo has podido sobrevivir? Y el huevón como que se va regenerando poco a poco y... Sí, Ajá. pues, nada, al japonés no le queda otra cosa que Súper hacer chévere, claro. seppuku, así, matarse. ¡Jua! Pero claro, ¿no? O sea, siento Sí, que es un buen estudio de personaje, basándonos en Wolverine. Es más, aquí es donde digo que tú pusiste Origins un puesto arriba que esta, porque sientes que Origins te gustó más. sí, Ajá. Yo siento que claro. esta me gustó más porque siento que se enfocaron mucho más en qué hace a Wolverine un personaje interesante y sobre todo cómo él está como que medio que traumado por todo lo que pasó en la trilogía original. Que ahora vamos a hablar de eso más adelante, pero sobre todo siento que es así tipo Iron Man 3, que está como medio traumado por todo lo que le pasó en Avengers. Ujú. Ya, esta siento que es un caso similar, ¿no?
está traumado por la muerte de Jean en Last Stand, que ahora vamos a leer después también, y todo lo que ha estado pasando. Siento que fue un buen reflejo de eso. Ah, bueno, Y eso para sí. colmo se decidió ir a Japón porque el soldado que el soldado que le salvó la vida en la Segunda Guerra Mundial es el que lo llama, ¿no es cierto? Entonces, y siento que esa relación entre la gente que él salva sin querer queriendo son gente que luego terminan siendo importantes en su vida. Interesante, no me he dado cuenta No, de eso eso. también me pareció muy interesante. Pero sí, pues entonces The Wolverine creo que fue más que nada una especie de película de prueba para James Mangold, básicamente preparándose para lo que iba a Ujú. hacerlo eventualmente, ¿no? Que vamos a hablar de Pero Logan una después. cosa, en la escena post-créditos, puta, ahí sí ponen una huevada que me descuadró por completo. O sea, sentimientos encontrados, ¿no? O sea, es en la que están en el aeropuerto, ¿no? Ujú, en el aeropuerto. Y todo se Todo se detiene. detiene y aparece, puta, el profesor Charles Xavier. Y tú dices, brother, ¿cómo, Ujú. man? Ya si el huevón en la 3 se desintegró y qué carajo pasó y... O sea, como que dices, oh, me siento feliz de que este huevón Claro. regrese. Y ahí como que, ¿pero por qué? O sea, ¿qué pasó? No sé. O sea, es como Claro, o un sea, sentimientos supuestamente encontrados, en la ¿no? 3 te dicen, ajá, claro, en la 3 te dicen que supuestamente como que se metió el cuerpo de otra persona, una cosa Ujú. rara, ¿no? Que en verdad, porque igualito los cómics, siempre, o sea, Xavier ha muerto como 4 veces en toda la historia de los X-Men y siempre ha vuelto a reír, y a reír, y a Que es un reír. genio, pues. Entonces, claro, claro. Entonces, de alguna forma sabías que no se podía quedar muerto, Ujú. pero claro, no que te lo metan así de golpe también fue algo súper chocante, ¿no? Sí, sobre todo sabiendo que la película es de solo de Wolverine, no de los X-Men. Exacto, exacto. Pero también, claro, pero también es chévere porque esa escena post te setea de una forma medio rara, pero te setea todo Days of Future Past, que fue la película que Sí, vino eso es después cierto. también. O sea, si tú has visto Ujú. eso, ya sientes que Entonces, Days of Future Past está mucho mejor aterrizado. pero entonces pasemos a la siguiente, ¿te parece? Así es, Pasemos a la me siguiente que parece. hemos puesto aquí. Yo tengo acá sentimientos encontrados, pero fue mi sesión de ceder en esta ocasión. En octavo puesto tenemos la primera película de X-Men. Así es, la película de los 2000, X-Men 1, la que lanzó toda esta franquicia, Estefano. ¿Qué tienes que decir Que respecto a yo esta película? siento personalmente, porque es mi opinión, a mí me gusta esta película, no te digo que no, pero siento que las otras tienen algunas cosas que la superan. Ya, entiendo, esta es la primera película, de todo esto que después o sea, va a desencadenar todo lo que es no solo la saga de X-Men, sino todas las películas de superhéroes y lo que vaya a venir después. O sea, digamos que es la precursora, pero yo siento que tiene un montón de Ujú, errores. No tanto en, por ejemplo, la adaptación a los cómics, que hay cosas que son o sea, verídicas, otras que no tanto, sino que, bueno, en una adaptación uno ve qué cosa pone y qué cosa saca. Pero yo siento que no fue la mejor manera de introducir ujú, esta... Claro, los personajes, ¿no? O sea, por ejemplo, ahí también sale Sabretooth, ujú. pero Totalmente sale diferente. muy diferente. O Ujú. sea, sale más como los cómics. Así es. Es más, hasta creo que el huevón así es rubio, Sí, puta, se le notan los exacto, dientes de exacto. sable, todo Ujú, gigante. Y bueno, también sale Rogue, ujú. Que es un gran que personaje, ¿verdad? esa escena me pareció muy buena, porque en Ujú. verdad ahí es cuando ella se da cuenta de que, puta, es un fenómeno Sí, y, puta, nada, o sea, a raíz de eso se cagó su vida, pero es donde, bueno, se encuentra con Wolverine, al final terminan yendo a la escuela y en fin, ¿no? sí, sí. Sí. Conocen a Storm, a Cyclops, al profesor, también, bueno, sale Magneto, me parece que ahí también sale Sapo. Sí, así es. Siento que lo que hace bien esta película, si bien Sí, no te pues. presenta, o sea, no te desarrolla Ujú. muchísimo los personajes, siento que eso lo hace mucho mejor la 2, que Eso es después vamos a verdad. hablar de esto, eh, pero siento que sí te introdujo bien el universo. Sí, lo introduce bien. Porque están como que Wolverine, Rogue, Cyclops, Storm, Jean Grey, el Profesor X, Magneto, Sabretooth por ahí, ¿no? Pero sobre todo y hay Mystique, ¿no? Mystique también. O sea, no Ujú. nos olvidemos que es la primera vez que aparece Mystique, que siento que Mystique es uno de los mejores Sí. personajes también. No solamente en esa trilogía original, sino después por todas las unas Y películas como que han habido, ¿no? personaje en sí, yo diría que Pero, uno de los mejores de todo el claro, MCU. de todo claro, del MCU, del mundo de X-Men, dirás. Bueno, del MCU no, de todo Marvel, ¿no? Así es, ajá. Pero, claro, O ¿no? sea, Entonces, potencial tiene un un montón. montón, un montón. Entonces, aparte que nada, siento que es la primera película que te diste cuenta, en verdad, oye, qué chévere son Patrick Stewart y Ian McKellen como estos personajes. O sea, en verdad, qué bien Ujú. lo hacen. Eso es Qué cierto. bien, qué bien. Y obviamente, eso también es algo súper interesante porque Hugh Jackman no estaba previsto para ser Wolverine desde el comienzo. Sino fue otro actor, que no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero se tuvo que retirar como que un par de meses antes de empezar la filmación. Fue algo súper improvisado. Y lo mandaron a llamar a Hugh Jackman porque Que cae de él risa. había hecho la audición, pero no lo habían llamado.
Y como este pata se retira, lo llaman Hugh Jackman y ahora mira qué icónico es este pata por un golpe de suerte también. Que ya sientes que nadie más puede ser Exacto, Wolverine, pues. ajá. Es súper loco las coincidencias de la vida. Y obviamente o sea, Hugh Jackman Sí, pues. lo agradece de por vida, ¿no? Prácticamente lanzó toda su carrera. Sí, es cierto. O sea, en verdad, o sea, me parece, como yo te he dicho, no me parece que sea un mal inicio, pero siento que tiene como unos, por ahí Ujú. unos errores que han hecho, igual que la 2 bueno, la 2 no tanto, pero la 3 y todo lo que va a venir después no esté bien cuajado. O sea, por ejemplo, yo siento que el hecho de setear, digamos, el... A ver, ¿cómo decirlo? De que los personajes no tengan los trajes, ¿no? Los leotardos, tío. Ujú, también. Y es más, que se Sí, burlan de que los se trajes burlan de los trajes. en la Pero película. eso ¿cuándo fue? En la 2 Ujú. creo que... ¿Y cuándo nos van a dar los En la uno leotardos? cuando están yendo a pelear en la batalla, como que en el tercer acto le dicen, ¿no? Como que, o sea, están con esos trajes negros y Wolverine pregunta, en verdad, como que esto es lo mejor que tenían, y Cyclops le dice, ¿qué prefieres? Como que trajes Sí, amarillos. sí, sí. O sea, como que se burlan de los trajes de los cómics a propósito, ¿no? Porque Bryan Singer, que fue el director de la película, siempre dijo, no me parecería que se hubieran visto Ujú. bien si trasladas estos trajes de los cómics a la pantalla. Claro, o sea, de repente lo toman muy literal. O sea, porque, por ejemplo, el de Claro. Spider-Man es bien parecido a lo que nos mostraban y ahora ha cambiado un poco, ¿no? Porque tú sabes que, o sea, en los últimos trajes no son lo que sale en el cómic, sino son reinterpretaciones. Entonces, eso también hace que se Ujú, vea ujú. claro que ahorita todo eso de diseño conceptual, diseño de vestuario, etcétera, ya ha cambiado bastante. Antes, claro, entiendo la situación de, oh, vamos a ponerlo todo con negro, porque en verdad así es como se vería más realista la Y más película. cool también. Ujú, Claro, es más cool, no como que puta, el amarillo chillón para Wolverine, puta, para Storm toda de blanco, para ujú, Cyclops, ujú. puta, el huevón que solamente se le vea de la nariz a la boca y todo lo demás azul. O sea, Claro, claro. O sea, también fue una forma de unificar el equipo, ¿no? Porque eso es todos verdad. tienen, o Sí. sea, porque todos tienen trajes diferentes en los cómics y bla, 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 bla. Pero ponte, otro punto que me olvidé de mencionar de Apocalypse, ya que lo vuelvo a meter al toque antes de pasar a la siguiente, es que al final de Apocalypse salen los trajes originales casi, si te Ujú. acuerdas. Y no sentí que los estaban haciendo mal. Y No, luego, pero, tampoco. pero no sé por qué cambiaron el diseño para Dark Phoenix, porque son diferentes a los que sacaron al final de Apocalypse. No sé por qué, Sí. nunca lo sabremos, pero eso también es como que ajá, mira, sí se pueden hacer, ¿no? Sí se puede hacer como los cómics, solamente que no quisieron hacerlo así para estas primeras películas. Sí, sobre todo yo creo para no correrse el riesgo de que les vaya mal en la película, ¿no? Me parece que También. por esos años también se había hecho Daredevil y quedó pésimo también. Entonces, y me parece que la de Hulk, Ujú. Eso fue entonces ahí de repente unos cuantos llevarlo, años después, pero sí. bueno, pero va por ahí. Exacto, exacto. O Y sea, después, era todo ese bueno, por ejemplo, movimiento los Cuatro de, Fantásticos ujú, también, ujú, de en que fin. siempre oscurecían un poco más el color de los trajes. Siempre ha sido así, Sí, en todas esas primeras películas. Pero bueno, al final del sí, día igual le debemos mucho, o sea, le debemos mucho a esta película porque inició toda la franquicia y definitivamente lanzó personajes icónicos que se han quedado hasta el año pasado que terminó toda la franquicia, ¿no? Pero sí, bueno. sí. Y de hecho, también, o sea, también te plantean o sea, Ujú, como una valla que tú sabes que sí, definitivamente puedes pasar porque claro. han acabado la franquicia pésimo y ahora el MCU se va a encargar de darle un nuevo giro a esto. Y supongo que ya lo están pensando De desde ya cómo van a todas ser las películas maneras, de acá a de 5 todas años, maneras, de todas de maneras. todas maneras, y tiene un montón de cosas que explotar y pucha, no sé, o sea, hay muchas cosas que podemos especular que lo vamos a hacer Sí, sí, brevemente sí, de cuando todas maneras. terminemos la lista. Pero bueno, entonces pasemos a la siguiente. Ujú. Esta siguiente película es Pasemos a la siguiente. probablemente el mayor desacuerdo que hemos tenido al hacer todo este ranking. Sí. Pero ya, ok, cedí y hemos puesto en séptimo puesto X-Men The Last Stand. Que en realidad es una especie de X-Men 3, ¿no? Porque es Sí, el final de la trilogía original. Que en mi opinión, antes que Estefano diga por qué le parece buena, a mí me claro. parece una completa cagada. Pero, por favor, Estefano, yo quiero saber, porque, o sea, quería saber por qué te parece buena desde el comienzo de esta Ya, grabación. pero en primer lugar, igual aclarar que es mi opinión, ¿verdad? Porque en verdad yo he hablado con un montón de gente y a todos les parece que esta es la peor. Incluso me han dicho, oh, esa es peor que Apocalypse. Pero ¿sabes qué? A mí me encanta por No, esa no. vaina. Peor que Apocalypse, no. No, pues, pero por eso te digo. Yo Yo, tampoco yo he estoy seguro de eso. escuchado, yo he Ajá. escuchado gente que, o sea, la basuré un montón. Y eso de que yo, por Sí, ejemplo, sí, sí, de yo todas fui a ver maneras. esta película al cine.
O sea, y Yo fui también. con esos patas y Ujú. todos nos quedamos, la pajaza, no sé qué. Entonces, puta, nos poníamos los lápices entre los dedos para hacer como Wolverine, así, Claro, claro. puta, afanadazos, ¿no? Y ahorita dicen que es una cagada. Pero no es, pues, o sea, Claro. yo creo que es como lo que pasa un poco con Star Wars 1, 2 y ¿Con las 3. Sí, precuelas? con las precuelas que Ajá. tú, claro, de chibolo dices, brother, qué paja. Después te das cuenta que son una cagada. Pero después cuando sale la 7, la 8 y la 9, tú dices, no, no, es que las hizo George Lucas y fueron sus últimas películas y la 3 es la mejor película de todas. O sea, es como que la basurean, pero después la van a lavar si es que por ahí alguien... Sale algo. Sí, sale algo que, oh, ¿sabías que en esta película pasó tal cosa? Ay, no, que es la mejor película. O sea, esos son los comentarios que a mí no me gustan. Pero a mí sí me Las vacilan. Sí, hay contradicciones. un montón de Ajá. contradicciones y depende mucho de lo que la gente dice, Ajá. ¿no? O sea, se dejan influenciar También. por los influencers, por la gente que en verdad, o por los medios, no sé. Entonces, yo creo, y eso sí lo voy a decir siempre, a mí me parece una buena película, más que nada por el sector, o sea, por el sector no, por el factor nostalgia, porque como te comenté, ¿no? La fui a ver al Mm. cine, me encantó, puta, nos afanamos con la película, pero volviéndola a ver más adelante, hay ciertas escenas que me parecen bien chéveres. O sea, por ejemplo, cuando Magneto está en el Golden Bridge, Esa parte te iba a decir. Esa parte es una de las partes que más puta rescato, madre, probablemente. weón. Ujú. A mí me parece fácil, o sea, me parece top Ujú. escenas de toda la Ujú, saga. O ujú. sea, una de las top escenas porque Sí, es puta madre. O sea, te das cuenta que Magneto en verdad es un de chuchón. Y todas también cuando maneras. va a rescatar a Sí, Mystique de todas y de maneras. paso, O rescata Juggernaut. a, a Juggernaut Ajá. también. Claro, Juggernaut no es el No, gigantesco inmenso que sale en no, Deadpool, Juggernaut. pero No puta, o hablemos de sea, ese el personaje personaje. yo creo que sí estaba bien. No hablemos de Juggernaut. Yo no estoy totalmente de acuerdo. Lo que rescato de esa película es, obviamente, siempre las situaciones de Hugh Jackman, de Patrick Stewart y Ian McKellen. Pero rescato mucho los Ujú. personajes nuevos que introducieron. Angel me pareció fresh. Rescato mucho a Ellen Ujú. Page como Kitty Pryde, me pareció bien bacán. Pero sobre Ah, sí, todo, también. rescato a Beast. Que siento que Beast. sin esa interpretación de Beast, no hubiera habido una buena base para lo que hicieron después en las precuelas. Siento que actuó Claro, muy y es la chévere. primera vez Que tú lo ves. que tú ves o sea, ese personaje en esa Así película, ¿no? O es. sea, el pata sale pero como lo que en verdad es, un weón serio, Ujú. así diplomático, el típico Hank. O Ajá. sea, tú dices, este weón ya. Claro. Y además el diseño Del personaje. del costume me Sí, pareció muy sí, sí, bueno. sí, sí, sí. Y Muy la mayoría bueno. de esos, o sea, es maquillaje. Y muy bien hecho. Sí, todo ese maquillaje. Entonces, y me hace pensar por qué no lo metieron antes, ¿no? Porque Hank incluso es uno de los primeros X-Men y no estuvo ni en la uno Ujú. y en la 2 solamente tuvo un cameo creo que en un noticiero. Y eso, y ahí. Sí, ¿Entiendes? pues. Entonces, me da O mucha... es que lo Sí, mencionan, o no me sea, me acuerdo. da mucha pena eso, porque fácil es como que el highlight de la 3 y no salió ninguna de las otras dos. Entonces, eso es algo que yo también me arrepiento que, por qué no lo hicieron así, no? Si él es uno de los mejores amigos de no solamente del Profesor X, sino también de Cyclops. Entonces, eso también es algo súper interesante que no pasó. Ujú. Pero, claro. Claro. Y algo más ahí, por ejemplo, es que, o sea, yo cuando vi la película, ¿no? Me quedé así medio atontado, por eso dije, oh, mira, Hank. Porque yo, claro, lo sabemos de los cómics, de la serie, y al final terminas diciendo, oye, ¿y qué fue? ¿Por qué este no salió en la primera y en la segunda? Claro. Entonces por ahí mi tío, que es súper fan de los cómics, dijo, yo creo que recién lo han metido a esta, pero eso quiere decir que la escuela en verdad tiene muchos más años de los Y que lo que parece, parece. probablemente, sí. Entonces, él ha pertenecido a Fácil G1 Sí. y de ahí como que el pata dijo, ¿sabes qué? Ya no la voy a enseñar acá y Y se puta, volvió me también voy. Y diplomático, se abrió pues. a la Claro, política, ajá, se pues. volvió mucho más, Sí, pues. o sea, mucho más Y lucha defensor. por los derechos de los Exacto, mutantes, exacto, ¿no? mucho más eso. Y Sí. siento que también lo introducieron en esta, porque si bien esta es una historia un poco entreverada, sí te mete todo el Ujú. tema este de la cura de los mutantes y cómo... Y metieron justo este pata para que sea como el defensor, ¿no? Para que sea el defensor de los mutantes Claro. en toda esta nota, ¿no? Sí, tiene bastante política. Ahora, una cosa que me vaciló bastante fue cómo empieza la película, porque empieza con un chivolo en un cuarto o en un baño, puta, mutilándose. O sea, esa weá me pareció Sí, locaza. Men. me cagué de miedo, ¿verdad? Me acuerdo de esa Esa escena es escena de fuertaza, comienzo. men. Recordemos que la película salió... Si la película salió en el 2006, o sea, tú y yo teníamos que 8 o 9 años, Sí. creo. Por ahí, 8 o 9 años, y ver una escena inicial así, un chibolo prácticamente de nuestra Ujú. edad.
en ese entonces haciendo este tipo de cosas fue súper fuerte, claro. Sí, y o sea, yo no sabía qué mierda estaba pasando, pues, o sea, y le digo justo o sea, yo fui a ver la película con mis patas, pues, y había uno que era el chuchón de los cómics, porque a su papá le encantaba, pues, entonces le contó todo lo que tenía que saber de X-Men antes de verse las 3 películas. O sea, el weón desde chibolo, Ya. puta, no veía Power Rangers, no veía Bob Esponja, no, o sea, el weón era como Ya que, solo la sí, serie X-Men. X-Men, la serie, los cómics, o sea, se sabía todo, weón. La de Spider-Man, la Bravazo. de, ¿cómo se llama? Bueno, también las de Batman, ¿no? Las de Batman, o sea, pero sabía de todo, de los cómics, ¿no? Entonces el weón me dijo, o sea, yo ni bien vi el chivolo, dije, ¿quién es este chivolo? Creo que nos equivocamos de película. Y en ese pata me dijo, no, weón, mira, hay plumas en el piso. Y dije, ya, pues, pero ¿quién es? Y me dijo, weón, ¿qué no sabes qué es Arcángel? Y yo, what the fuck, Ajá. pero es chibolito. Y me dijo, pero de repente están contando el pasado, y como que... Claro, claro. Y el weón como que, puta, se mutiló las alas, weón. Esa escena es Ujú. demasiado dolorosa. Y le volvieron a crecer, ¿no? O Fuerte. sea, Ajá. Pero claro, ¿no? O sea, se siente que esa película se introdujo a algunos personajes que de repente tuvieron que ser introducidos un poco más atrás. Siento que la historia fue muy ujú. entreverada. Y se concentraron de nuevo, Eso es de nuevo, cierto. que no has mencionado. Sí. Esa fue la película en la cual primero contaron todo lo de Dark Phoenix. Pero de una forma totalmente extraña a los cómics. Porque Jean Grey muere supuestamente en X-Men 2. Y supuestamente revive Sí. con la fuerza del Dark Phoenix ya dentro de ella. O sea, no pasa nada de lo del espacio, no pasa Ujú. nada de esta raza de aliens que quiere conquistar la Tierra mediante el Dark Phoenix, nada. O sea, fue una adaptación muy mala de Dark Phoenix. Y pobre la actriz Ujú. que hace de Jean Grey porque también le dieron un papel súper aburrido en esta película. Solamente mira con Es cara que de era así mala. toda, era bien Claro, o sea, hierática, mira con cara de pues. mala toda la película y no pasa nada. Para colmo, no mencionemos que se muere Cyclops al comienzo y se muere Xavier de una forma totalmente innecesaria y totalmente Sí, pues. fea. O sea, a mí no me gustó, claro, eso de la muerte de Ajá. Scott, que tú dices, brother. O sea, no se supone que se Sí, amaban y exacto. puta, de la nada el huevón Explotó. desapareció y no Ajá. dijeron nada más. Encontraron sus Explotó. Y lo lentes, peor de todo es que huevón. siento que Cyclops, o sea, el personaje de Scott Summers en esta trilogía es el personaje que le hacen más disservice en toda la franquicia. O sea, ese pata no hizo absolutamente nada importante en las 3 películas. Nada, si te pones a pensar. Sí, lo ponen como Sí, un o sea, es ladrillo, nada, huevón. es Eso es nulo. Y cierto. ese personaje es el líder de los X-Men. O sea, no me puedo decir que ese pata no va a hacer nada. Y supuestamente, si quieres traer de Sí. vuelta a Jean en esta película, Cyclops tiene que ser el que la tranquilice, man, ya no Wolverine. Sí, pues. O sea, esa huevada es que está Y medio mal. Cyclops se muere al comienzo. O sea, me parece, Sí. una cosa que sí me pareció chévere es, por ejemplo, la escena en la que Cyclops se va al bosque y ahí, puta, Ajá. agarra los lentes, se los saca y, puta, le mete un rayazo al Sí, lago. sí, Esa sí, va también sí. me pareció bien paja. Al O agua. sea, por eso te digo que rescato Bien esta paja, sí. película, porque tiene escenas que son bien Claro, chéveres. o sea, rescato las escenas de Sí, acción, pero en términos de historia, en mi opinión, es una de las más bajas. eso es Y cierto, por pues, o eso sea, es yo la una puse, cagada. claro, ajá, o sea, por eso yo la puse en el puesto número, Ujú. número 9. Y estamos hablando del puesto 7. He aceptado ponerla 2 puestos más arriba de lo que en verdad quería ponerla. Porque en verdad me parece muy mala, pero entiendo el hecho de que obviamente es este tipo de películas que recordamos con mucho cariño Ujú. de nuestra infancia. Sí. Pero luego la vuelves a ver y en verdad esta probablemente la he visto un montón de veces porque no sé por qué es la que más pasa en la tele. No, men, la que más pasa en No la tele es sé por First qué. Class. Ya, no, First Class, no sé. Sí, la he Siento que visto ahorita muchas más más pasan. veces en la tele. Fácil es porque en esa Sí, época había pues. más tele que ahora. Y siento que la he visto más veces esta en la tele que First Class. Pero Ah, bueno, el bueno, punto es puede que ser. esta película y sobre todo toda la escena final, sobre todo el tercer acto, toda la mecha gigante que es bien chévere, la he visto esa Ujú. parte 1 millón de veces. Pero Sí, bueno, pues. o sea, o sea, lo que te hace pensar esta película ya para pasar a la siguiente es, obviamente contaron una historia mal. Y Sí, definitivamente. de esta película sale la necesidad de buscar cómo rebotear toda la franquicia. Que al final terminan Ujú. haciéndolo con First Class y con Days of Future Past después. Claro. O sea, si esta película hubiera sido buena, no hubiera pasado ese reboot. No hubiera sido necesario Pero ese yo creo reboot. que, al igual que, Pero por esta película ejemplo, la la acabó. película 3 Star Wars, contaron muchas cosas en tan poco tiempo. Es verdad, también, de todas maneras. Y de repente la manera en la que los contaron, porque tú dices, ok, ya lo de Jean Grey. No, pero brother, hay todo un trasfondo Ujú, de cómo ujú, ella llega a convertirse en Dark Phoenix y también claro. es, o sea, haciendo una comparación, ¿no? O sea, Ujú, cómo es que Anakin de un momento a otro se convirtió en Darth Vader. O sea, también, ¿qué nos has dado? 15 minutos de película, claro. weón. O sea,
Y en la otra peor, porque no te dan nada. Simplemente Claro. la huevona aparece y ya es alguien más y se Ujú. pintó el pelo y ahora tiene rojito y toda la huevada. O sea, no es la mejor manera de contar las Claro, cosas. esta película trató de... O sea, son dos historias muy fuertes en los cómics y muy importantes, que es toda la saga de Dark Phoenix y todo el tema con la cura mutante. Y en esta película juntaron las dos y Dark Phoenix queda como una especie de mal subplot para que se quede un Ujú. poco toda esta idea de la cura mutante y todo este trío amoroso que pasa con Rogue, con Iceman y con Kitty Pryde, que, mano, me pareció una porquería, pero Esa huevada me pareció muy sí, innecesaria. muy incómodo también, Eso es cierto. pero claro, o sea, siento que ambos plots se quedan relegados el uno con el otro y se contradicen y se chocan, o sea, como que chocan constantemente y no hay una idea clara de lo que se quiere contar o de qué cosa quieres darle más importancia que la otra, en mi Ujú. opinión. Pero, ok, ok, a ti te gustó más, lo respeto y por eso estamos aquí. Sí. Puesto número 7, X-Men The Last Stand me parece el mal menor en este caso. El mal menor. Claro, a partir de ahora, las películas ya empiezan a, o sea, a tener muchos más puntos a favor. Así es, así es. Es más, o sea, yo puse la primera de X-Men varios puestos más arriba, pero como tú lo pusiste más abajo, hemos tratado de como que estar ahí emparejados lo Sí, mejor posible. Pero bueno, Estefano, pasemos al número 6, por favor. ya, la número 6 yo, o sea, en esto hemos coincidido los dos en ponerla ahí, es la Ujú, segunda de Deadpool. ujú. ¿Por qué la segunda y no Así la es. primera? Personalmente me pareció muy graciosa la segunda. Es más, hasta siento que me reí a carcajadas mucho más que en la primera por Puede un ser. montón de cosas. Ujú. Por ejemplo, cuando el hombre invisible se electrocuta Sí, y era Brad Pitt. no- y era Brad Pitt. O sea, Es hay muy un buena, es montón muy de... buena. O no sé, como que cuando, no sé, empiezan a pegarle a Wade Wilson y dice... Y el one se regenera, ¿no? Y como que, Who are you? I'm Batman. O sea, Sí, sí, puta, sí. cosas así que son bien graciosas. Pero, por ejemplo, hay Ajá. otras que son lo de Do you wanna build a snowman? Mamá Sí, sí, Coco. sí. O sea, algunos chongos, algunos chistes que tú dices, brother, ok, alguien que va a ver esta película de acá a 5 años por primera vez no va a entender todos los chistes. Sí, de todas maneras. Tienes que ver varias Por películas eso, más. sí, pues tienes que ver varias películas o entender Ujú. el contexto en el que vivimos, pues, porque en Claro, verdad también. el pata que hace del antagonista de la película es el que también actúa como Thanos. Claro. Y también hay toda Ujú. una Josh tensión. Brolin. Sí, y yo siento que Ujú. haber visto esa película en el cine también es un punto a favor y dice mucho de cómo es el Ujú. cine en este momento, ¿no? Porque encima salió antes de Infinity, no, de Endgame. Sí, salió antes de Endgame. Ujú. Entonces, un montón de gente dijo, oh, ya te spoilearon Endgame, que algo va a regresar en el tiempo, o sea, un montón de cosas así que tú dices, oh, sí, oh, esa película es Claro, y chévere, bacán, pero... eso también es algo súper interesante también, porque Ujú. lo que dicen muchos los guionistas y Ryan Reynolds es que lo chévere de tener un personaje que tiene máscara constantemente es que podamos crear nuevos diálogos y meterlos en edición, sin necesidad de grabarlo en ese momento. Entonces, por eso es que metieron todo lo de Thanos y todo lo de Avengers y todo eso, porque son chistes que no salieron todavía cuando lo estaban filmando, pero como era la coyuntura de la época cuando la película se estaba a punto de estrenar, metieron todo eso como que un mes antes del estreno, ¿entiendes? Y son diálogos súper nuevos que te hacen cagarte de risa y dices, ¿cómo hicieron eso tan rápido? ¿No? ¿Cómo se dan cuenta de estos chistes tan rápido? ¿O cómo captan toda esta coyuntura de una forma muy, muy graciosa y divertida, ¿no? Entonces, Sí, eso es algo muy chévere que Ryan Reynolds sobre todo ha sabido cómo explotarlo. sí, o Es sea, yo muy, creo muy que chévere. él calza perfecto para el personaje y en Ujú. verdad, o sea, la película es un cague de risa desde la uno Sí, también, pero por eso la ponemos un puesto más abajo que la de Deadpool uno así es. porque, porque si tú le quitas ese contexto, ya no es tan Claro, graciosa. O sea, una persona, como había dicho, que no conoce o que no ha vivido en esta época y va a ver la película por primera vez, probablemente hay varias cosas cosas, que no las o sea, captas, varias sí, pues. referencias que no va a entender. Ajá. Sí, no se va a reír. Sí se va a reír, ya, es un caga de Ujú, risa. Pero ujú. no se va a reír tanto, no va a disfrutar al Claro, 100%. lo que rescato mucho de Deadpool 2 es esta como que cambiar tus expectativas. Porque todos los trailers son, oye, que vamos a armar X-Force, que luego va a haber una película de X-Force, que puta va a ser bravazo, vamos a hacer un equipo chuchón, y te lo matan en un segundo, ¿no? Entonces, toda esta idea de, oye, qué chévere lo que se está planeando hacer en la película, no, no es eso, ¿me entiendes? Solamente esto es algo completamente diferente. También todo lo de Cable, de que supuestamente empieza siendo malo, pero luego es bueno, porque Cable en los cómics siempre ha sido bueno, ¿no? Pero cómo te Ujú. setean esa historia es muy chévere. Y sobre todo porque en la escena post-créditos de la uno te dicen, por si acaso, si están esperando una secuela,
va a aparecer Cable, ¿no? Entonces como que ya te lo van seteando desde el comienzo, ¿no? Sí. Y es súper interesante cómo en verdad Ryan Reynolds y los guionistas se encararon de mantener ese tipo de promesas que se hicieron en la uno y trataron de trasladar toda la película 2. O sea, claro, ya Claro. que estamos hablando de Deadpool 2, hablemos del puesto número 5 que también es Deadpool 1, ¿no? Hablemos de las dos como una especie de Es Deadpool como 1. double feature para tratar de entender por qué esta está un poco más bajo que la uno. No siento que la uno primero te introduce al personaje de la forma en que debieron haberlo introducido en X-Men Origins Wolverine, que no fue así. Obviamente Sí, la película se burla constantemente de eso. En la escena postcrédito de obvio. Deadpool 2 sobre todo. Cuando tratan de rehacer toda la... Oye, que también se va, Sí, se va a Linterna sí, Verde, se va a pues, Linterna esa Verde. hueva. Demasiado cae de risa. Y sobre todo Ya, ponte, alguien que no haya visto Linterna Verde no va a entender esa Claro, vaina, pues. tampoco. Sobre todo, o sea, me parece súper interesante cuánto, si es que ha habido algún tipo de publicidad ahí pagada, o en todo caso, cuánto pagó Fox para poder mencionar a todos estos personajes que no les pertenecen, ¿no? O sea, me da mucha Ujú. curiosidad cómo habrá sido todo ese proceso para pedir permiso para que puedan mencionar a Green Lantern o a Thanos, ¿no? Ese tipo de cosas me parece súper interesante, pero los chistes han tenido sus buenos payoffs que obviamente nosotros que Sí, somos fans obvio. disfrutamos un montón. Hay un montón. O sea, yo creo, mira, te voy a decir una cosa que me encantó de la uno y es otra razón por la que la puse también más arriba. Antes de la película, Ujú, o sea, salió el primer tráiler, ¿no? Y sale Deadpool con su traje todo ujú, hablando y diciendo de los creadores, de los que me cosieron la boca en Wolverine y todo. ajá. Viene una película que nunca te vas a arrepentir de ver y todas las cosas. Y después de eso yo dije, oh, chévere, el tráiler está bacán, ¿no? Humor de Deadpool, así todo. Puta, de ahí vi todos los pósters o los letreros en las calles de Deadpool y eran cosas completamente diferentes. Pues yo me acuerdo que esa película se estrenó el 14 de febrero o el 15 por ahí. Sí, La la uno, la uno. uno. Me acuerdo La uno, porque, sí, 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 así es. Ajá. sí, justo fue Justo fue San Ya, Valentín. entonces fue el Ajá. 14. Me acuerdo porque, claro, yo estaba acá con mi flaca, entonces, y mi mamá de la nada dijo, chicos, hay que ir al cine. Y yo dije, ah, ya, bacán. Y dije, ma, justo ha salido, la de Deadpool. Y yo le dije, no sé si quieras verla. Y me dijo, sí, me parece genial. ¿Por qué? Porque ella en la avenida Javier Prado había visto un letrero de Deadpool y se veía como una película romántica. Y salía, si quieres ver esta película, la mejor película romántica que vas a ver este año, una cosa así. Sí, sí, sí. Entonces cayó redondita, men. Sí. Exacto. Sí, Exacto. Es algo súper entretenido porque claramente te esperas ese tipo de comerciales, ese tipo de publicidad de Deadpool porque siempre te sí, va a estar hablando a ti como audiencia. Entonces eso es algo súper entretenido. O sea, y siento que Deadpool sí, 1 lo claro. capturó mucho más que Deadpool 2. Porque siento Sí. que Deadpool 1 tuvo que ser así. O sea, tenía que agarrar, o sea, tenía que jugar con las expectativas y tenía que jugar con la audiencia para que sepan cuánto nos hemos esforzado por hacer esta película bien. Porque sabemos que la cagamos con Origins Wolverine, ¿no? O Sí, sea, pues. sepan constantemente que la hemos cagado y ahora les damos esto. Y sobre todo también pensar que Deadpool pasó también casi por suerte. Porque, o sea, el director Ujú. de Deadpool, que era Tim Miller, junto con Ryan Reynolds, como que hicieron esta especie de secuencia, o sea, toda la secuencia de la carretera la hicieron en previs, o sea, en efectos visuales solamente para saber, oye, cómo sería una escena de Deadpool así. Y alguien la liqueó, nunca se supo quién, ¿no es cierto? Entonces alguien la liqueó y todo el mundo vio esta escena y dijeron, oye, sería bravazo que haya esta película así, bla. Y por eso es que se creó la primera película de Deadpool. Entonces también te pones a pensar y dices, ¿cuánto hubiera pasado si este golpe de suerte no hubiera ocurrido? Entonces también Ryan Reynolds como que le debe la vida a la persona que lo liqueó y pucha, en verdad te pones a pensar y gracias a que esto pasó es que existen estas dos películas muy Sí. buenas. O sea, yo ahí, por ejemplo, o sea, o sea, remonto el tema, ¿no? De que la publicidad estuvo muy buena, pero tiene mucho que ver con el personaje porque el personaje en los Ujú, cómics rompe la cuarta pared. Entonces, este es como el mismo cine, la misma película rompiendo la ujú, cuarta pared porque también me acuerdo que había otro así póster, es. un cartel grande que te decía, ni siquiera te decía el nombre de la película, eran emojis. Tipo, eran emojis y después Claro. próximamente el 14 de julio. O sea, y así un par más que te juro que, puta, me he cagado de risa o el pata con la pistola ahí puesta como si estuviera entre las piernas. Y abajo, ni siquiera Deadpool salía toditito Claro. para ti. Pues. Entonces, o sea, Sí, pero la sí. publicidad era oro, men. O sea, me parecía excelente.
Sí, 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 muy buena, muy buena. Pero claro, entonces, claro, o sea, siento que Deadpool uno capturó muchísimo más lo que era el personaje de Deadpool, mientras que Deadpool 2 se enfocó más en crear un universo también un poco más grande, que lo hicieron muy bien en ambos casos. Entonces, es más, si salió una versión de Deadpool 2 con más escenas, que es como la versión completa, no sé cómo le dicen, pero salió una versión más completa de Deadpool 2 que también la vi, que incluso me parecía mucho mejor que la versión de cine. Ujú. Ambas son buenas, pero el punto es que, claro, hicieron dos buenas películas. Es más, y dice mucho de esta franquicia, o sea, de las películas de Deadpool, que sea la única parte de todo este universo de X-Men que se vaya a mantener en el Claro. MCU. Eso también te dice mucho, porque saben que no pueden despreciar a Ryan Ajá. Reynolds con este papel. No van a recastear a Deadpool, y aparte con toda esa transición en la vida real de Fox y de Disney, tienen un material hermoso para que Deadpool haga chiste tras Claro, o chiste tras sea, chiste sobre todo también. también con el mood que han Cuando vuelva a aparecer. establecido ellos y también con la onda que le meten al MCU, Ajá. o sea, al MCU, ¿no? O sea, de repente en películas como Thor Ragnarok se pasaron un poco, pero igual como que los chistes están bien puestos en general, ¿no? O sea, cuando hay momento de acción, hay momento de acción, cuando te cagas de risa, también es gracioso. Lo de Deadpool, en verdad, o sea, el personaje se entiende que sea Ujú. así y por lo tanto las películas terminan siendo hasta categorizadas como comedias, ¿no? Y algo más que quería decir al Sí, respecto es que esta película de Deadpool, si bien responde a todo el contexto de X-Men que está, o sea, de estas 12 películas, también está abierto a que responda a un nuevo contexto que el MCU le quiera poner. Y eso, por ejemplo, está en que, puta, de los X-Men exacto. solamente salen dos o tres personajes. Y eso también es motivo de parodia, ¿no? Entonces, pero te deja esto, ¿no? Ujú, Te ujú. deja, digamos, la posibilidad de que tú puedas decir, ok, Deadpool uno y 2 están en el MCU, este, tanto como pueden estar en toda la saga Ujú, de X-Men, ¿no? ujú. Claro, entonces, solamente para recapitular, en sexto puesto pusimos a Deadpool 2 y quinto puesto, si ya estamos en el top 5, Ujú. pusimos a Deadpool 1. Y ahora pasemos al puesto 4, Sí. que ambos pusimos en ambos de nuestros rankings pusimos en el puesto 4 pusimos a X-Men 2. Ahora, X-Men 2, yo siento que mucha gente probablemente la pondría mucho más arriba que nosotros, pero siento Ujú. que es la película que X-Men 1 quiso ser. Sí. Es la película que simplemente te expandió el universo, pero o sea, te puso los personajes en situaciones muy chéveres. O sea, exploraste todo el backstory de Wolverine antes que existiera Origins. O sea, exploraste todo el tema de Stryker, murió Jean Grey, pero con una muerte significativa, Ujú. como tenía que ser. Salvando al Explotaron muy bien a equipo, Storm. salvando a chivolos Exacto, inocentes, o sea... exacto, exacto. Ujú. Y salvaron obviamente, o sea, todo el personaje de Storm y todo el personaje del Profesor X y Magneto muy bien hechos. Ujú. Pero rescatemos lo más interesante de esa película que para mí es Nightcrawler. Sí. Y no volvió a aparecer. Exacto, y no volvió a aparecer. O sea, no salió en la 3. Ajá. Esa huevada me pareció... Ah, su madre. No, no, no. Recontra Bad. O sea, Sí. esa es una de las cosas por las cuales la 3 no. O sea, claro, me gusta, me vacila. Ya lo han escuchado. Ujú. Pero esa hueá no se la Sí, perdono a la porque 3. O sea, aparte, ¿qué carajo pasó con ese ujú, huevón? esa escena del comienzo de X-Men 2, que es Nightcrawler en la Casa Blanca, está puesta Que siempre. quiere matar al Sí, presidente para defender a los derechos ajá. de los Está mutantes. puesta entre las mejores escenas de acción de películas de superhéroes de toda la historia. O sea, tú sigues viendo videos de Ujú. top 10 o top 5 de mejores escenas de acción de superhéroes y esta escena siempre está en la lista. Y es muy buena. Y obviamente te setea muchísimo todo lo que va a pasar en la película porque X-Men 2 se basa en una serie de cómics muy chévere que se llama God Loves, Man Kills, que es una serie de X-Men muy Ujú. chévere que habla justamente del derecho de los mutantes y cómo es que alguien quiere defender algo, pero el ser humano siempre está puesto como que para cagar todo, ¿no? Alrededor suyo. Sí, Y eso es una película muy buena. Definitivamente es la mejor de la trilogía original. sí. Te explora muchísimo todas las interacciones entre X-Men, todo el pasado de Wolverine, como ya dije, todo el pasado, toda la mecha, esa mecha que tiene con X-23 es muy chévere también. O sea, Es bien bacán. Pero claro, ujú, o sea, ahí el personaje también es diferente, ¿no? claro. O sea, es como que Wolverine, mujer, toda de adamantium, en vez de que le salen las garras por los nudillos son las mismas uñas. Ujú, O sea, el concepto también está bien chévere. ujú. Y sobre todo también toda esta historia de Wolverine con Stryker, ¿no? Que justamente en esta parte conectamos mucho con X-Men Origins porque
en X-Men Origins supuestamente te muestran cómo es que inició su relación, pero en esta cómo termina, ¿no? Y siento que Sí, te lo muestra de una forma muy chévere también, porque Wolverine ha estado tratando de buscar como que respuestas a su pasado durante todo este tiempo, durante todo este tiempo y bla, 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 y por fin lo hizo en esta. X-Men 2, debo admitir que es una película que probablemente es una de las de X-Men que menos he visto, o sea, que menos he vuelto a ver, ujú, por cuestiones de tiempo, por cuestiones de que ya no la encontraba mucho en la tele. Pero, sin embargo, siempre la recuerdo con un muy buen, como un lado muy positivo, ¿no? De lo que fue esta franquicia. Y obviamente es una de las películas superiores más grandes de esta primera década de los 2000. Y todo el mundo recuerda. sí, Es muy buena. claro. A mí algo que me vacila bastante de esta película es la parte en la que se alían los buenos y malos. Ujú. También. Porque, o sea, los ves no solamente combatir, sino también interactuar, o sea, tipo convivir juntos, ¿no? Ujú. Claro. O sea, en la escena, por ejemplo, en la que Mystique se convierte, o sea, simula ser Jean Grey y Ujú. agarra y se pesca a Wolverine, y También. Wolverine le toca la cicatriz y dice, oh, bro, tú eres Mystique, mañana, porque en la película anterior te metió un chuzazo. Sí. Sí. Entonces, es como, dejan que estos personajes también sean, o sea, muestran su lado humano, Sí, ¿no? y sobre todo chévere, porque también es la primera película que en verdad te muestra que Magneto no es inherentemente malo, sino es que cada uno tiene su Ujú, punto de vista respecto a cómo los mutantes deberían existir. claro. Y esta película te muestra esa dicotomía muy bien, que luego se va a explotar mucho más en las precuelas, pero esta fue como que en la que se ve muchísimo más estos dos lados, y que incluso una persona como nosotros, que como la audiencia, se puede identificar mucho con la postura que tiene Magneto, ¿no? Más si has leído los Sí, cómics todavía. sí, pues de Pero claro, o ahí, sea, entiendes esa dicotomía y esas diferentes perspectivas. Y obviamente la escena en que Magneto huye de la presión es excelente. esa parte es tremenda. O sea, ahí te Ujú. dicen que, o sea, ahí te das cuenta que Magneto puede hacer todo. Sí, En verdad que en es verdad un, sí. es O un sea, tú... chuchón, ya no le puedes cuestionar nada al huevón, o sea, con las bolitas de metal, ¿no? Que le De extrae metal, de la ajá. sangre del huevón. Y claro, pues, o sea, para Ajá. eso Mystique le había inyectado una dosis de no sé qué material. Exacto, Porque exacto. no es que la sangre, o sea, la Ujú, sangre tiene metal, ¿ya? Pero ujú. no es que seamos De solo metal, hierro, ¿no? creo. Una cosa así le inyectan la sangre. Sí, Una cosa así rara. Pero el punto es que sí, es una buena película y en verdad te rescata mucho lo que debería ser X-Men, ¿no? sí. Ahora, una escena ahí que, o sea, a mí me gustaría mencionar y recalcar es cuando están en la casa, no me acuerdo la casa de quién, pero regresan y viene la policía y el huevón de fuego empieza a explotar todos los carros Ahí y está. Rogue agarra y le agarra el tobillo para neutralizarlo, ¿ves? Y Ajá, baja ajá. el fuego, o sea, me pareció algo bien chévere porque también ahí es cuando tú piensas que ese huevón ya no, o sea, deja de ser de los X-Men, ¿no? Ujú, ujú. Eso también es algo muy interesante. Es la última escena que me había olvidado mencionar. Gracias por hacerme acordar. Porque también Ujú. te hace darte cuenta muchísimo este lado humano que tú dijiste gracias a esta escena, que es, o sea, es la casa de Bobby Drake, que es Iceman, y que es Sí, justamente cuando va todo el equipo a que Iceman por favor le cuente a sus papás que es mutante, que nunca se lo había contado, ¿no? Y parece como cuando mantienes un secreto oculto por mucho tiempo y se lo tienes que contar a sí. tus papás. O sea, como si fueras un criminal. Y, exacto, como si fuese un criminal, o incluso, o sea, cómo se siente o sea, a veces las personas homosexuales hoy en día también, ¿no? Eso es cierto. Que sienten que tienen que ocultar esa parte de sí mismos, cuando no Ujú. debería ser así. Y claro, Y cómo sus imagínate que padres estás dentro de una, reaccionarían. de una familia recontra católica, o de contra Exacto, creyente, exacto. cristiana, la religión que sea, pero que se Ujú. oponen rotundamente a la A eso, homosexualidad o el género LGTBIQ+, que sea. claro. Y tú le tienes que contar porque en verdad siempre has pertenecido o siempre has sido así desde nacimiento, por Sí, ejemplo, como eres mutante, ¿no? O sea, si eres claro. mutante, puta, es que tú tienes esa vaina desde siempre, probablemente te das cuenta después como Rogue, que se dio cuenta cuando ya estaba a Ujú. punto de Cuando casarse de chapó. repente. Sé que es una Ujú. analogía un poco rara, no queremos ofender a nadie, pero No, para nada, no. Es más, pero siento que es un contraste muy positivo porque te hace entender cómo esta película sigue siendo relevante hasta hoy en día también, ¿no? Se puede hacer esta metáfora o este contraste y también es válido, ¿no? O claro, sea, y siento que esa película también te da a entender muchísimo cómo se sienten los mutantes al ser como que totalmente discriminados por la gente, ¿no? Incluso los papás de Iceman nunca lo aceptan por completo tampoco. claro, y es más, el hermano, creo que por miedo, es el que llama a la Ujú. policía, ¿no? Sí, creo que sí, ajá.
Y Súper ahí chévere, la súper caga chévere. y el pata este de fuego, que siempre me olvido su nombre, es el que dice, Pyro, Pyro. "Ah, nos ha traicionado tu hermano", y ya, pues Sí, sí, agarra sí. y Ajá. quema todos los carros de policía y el huevón así se Ajá. descontrola, ¿ver? O sea, se descontrola. Claro, De claro. repente un poco justificado, pero ya el huevón tiende a ser muy violento, ¿no? Ajá. Y bueno, y rescato brevemente la escena en esa misma casa cuando Wolverine está sacando una cerveza del refri y de nada siente que hay un villano atrás y es un gato y saca las garras y el gato empieza a lamerle las garras. Muy chévere, muy chévere. Pero claro, esa película tiene un montón de escenas chéveres, pero sobre todo rescatamos mucho el desarrollo de personajes porque te muestran el lado humano de estos personajes que son superhéroes, ¿no? Muy chévere. Y Ujú. definitivamente la mejor de esa trilogía original. Sí, Pero en bueno, eso sí entonces ahora acordamos. sí pasemos a nuestro Al top top 3, Estefano. Ya 3. estamos acabando este ranking. Son nuestras tres mejores películas de toda esta franquicia. Este puesto 3 tú lo tenías mucho más abajo que yo. Sí, es cierto. En mi opinión, es una de mis películas favoritas. No solamente de X-Men, sino una de mis películas de superhéroes favoritas. Siento que rescata muy bien lo que es este equipo y Ujú. definitivamente te das cuenta por qué este equipo necesitaba un reboot. Estoy hablando de X-Men First Sí, Class. Siento, para mí, que es una de las películas de superhéroes más buenas que he visto en el cine, pero sobre todo porque yo no tenía ni idea que iba a ser así de buena. O sea, es una película que sí, probablemente claro. fui con expectativas bajas Ya porque estás obviamente fue macheteado, con es la la película de quinta X-Men más película, grande. sabiendo que la 3 y Claro, la 4 no fueron tan claro, buenas. exacto, Ujú. exacto. Y sobre todo, entonces, en verdad, First Class eh, fue demasiado buena. Porque, ¿sabes por qué? Porque algo chévere de X-Men es que combinan la historia real Ah, esa vaina me pareció locaza. con elementos ficticios, ¿no? Siempre pasa esto de que Magneto fue un sobreviviente del Ujú. Holocausto, de los años 40, de la Segunda Guerra Mundial, que Xavier siempre fue este pata que vivía solo en esta mansión con su familia. Pero ahora esta película te lo mezcla súper bien. O sea, te mezclan también todo el tema de los misiles de Cuba, ¿no? Y toda esta nota muy, muy Ujú. chévere que no había mencionado mucho en las otras Ujú. películas. Pero sobre todo, First Class te muestra demasiado bien la relación que tienen Xavier y Magneto. Si bien hay cosas, o sea, no se conocen de la misma forma que sale en esta película, y la forma en que Xavier pierde las piernas no es la forma que sale en esta película, Y tampoco es la mejor. siento que justamente, sí, justamente por este tipo de cosas, es que la película resultó ser una sorpresa para mí. Pero una sorpresa de la buena forma, ¿entiendes? O sea, First Class la vi en el cine y voló mi cabeza. O sea, dije, no tenía idea de que esta película necesitaba un reboot y ahora entiendo por qué. Y gracias a Dios que esta vaina pasó. Ujú. O sea, todo lo de Sebastian Shaw, el Hellfire Club, James McAvoy, Fassbender, los dos actorazos haciendo el mejor papel de su carrera, creo, hasta el momento. Fácil. Porque Fassbender ha hecho un culo de cosas más chéveres después y McAvoy también. Pero estos dos, como Xavier y como Magneto, siento que se lucieron. O sea, obviamente Jennifer Lawrence como Mystique, que ahora todo el mundo le llega al pincho porque apareció en todas esas últimas películas, pero en esa película la hizo demasiado bien. Y todo este equipo de gente que fue como que la primera generación de los X-Men fue muy chévere. Y me gustó mucho que sean personajes que, si bien en los cómics no son de la primera generación, quisieron hacerlo así porque obviamente ya tenías a todos estos personajes como Scott o Storm que ya los habías puesto en la primera película y no quisieron repetirlo, ¿no? Y pusieron personajes como Banshee o como Alex, que es el hermano de Scott, en Ujú. verdad. En los cómics es el hermano de Scott, es Havok. Pero lo pusieron como protagonista porque quisieron darle un nuevo aire a esta franquicia y ponerle nuevos personajes, ¿no? O sea, él es. Y O sea, fue también tiene muy chévere, en mi relación. opinión. Él es el que. O sea, tipo, también emite energía como Scott, Sí, pero a través de pero su la cuerpo. controlan diferente. Sí, Sí, a través de su ajá. cuerpo. Sí, pues. Fue muy Sí, por chévere, eso. muy O chévere. sea, me habían mencionado una cosa así. Justo mi Ujú, pata este que te juro que le encantan los cómics y todo, me dijo, wow, eso ujú, me parece muy raro, ¿por qué no sale? O sea, hubieran puesto Scott ahí, pero no entiendo, pues. Bueno, de repente será su tatarabuelo, no sé quién será. ujú. Pero es Una chévere cosa que porque... me rayó un poco, o sea, sí es chévere. Ujú. Una cosa que me rayó un poco es que Mystique sea tan vieja, entre comillas, ¿no? O sea, era Jennifer Lawrence, ¿no? Que en verdad... No, claro, Ajá. pero que, o sea, que sea de la misma edad de los, o sea, de Charles y de Eric, Ujú, y ajá. que ellos en las otras películas sean tan Mayores. viejos, Pero claro, ¿no? O sea, mayores, es que te pones a pensar y en verdad Mystique puede ser quien quiera, sí, y no ¿no? Porque envejece, puede en cambiar... teoría, No, ¿no? en teoría no envejece, exacto. Que es la única que en Claro, verdad tiene sentido de por qué sigue siendo así, ¿no? pero eso es algo que, por ejemplo, después fui a ver la 3 de nuevo y en el momento en el que disparan ese antídoto contra Mystique,
Ajá, puta, la y buena Mystique pierde no sus se vuelve poderes. vieja. Y no se Claro, vuelve no se vuelve rubia, vieja. que es lo que más me jodió por lo que contrataron a Jennifer Lawrence. Ta madre. Pero O bueno. sea, yo siempre tuve la idea de que el cuerpo de Jennifer Lawrence había sido una de las formas que ella tomó y con la que decidió quedarse, ¿no? Ah, No bueno. es que ella, o sea, porque su forma, o sea, ella nació siendo azul, Ujú, supuestamente. sí, Entonces, siento que la forma de Jennifer Lawrence fue como que el cuerpo que más le gustó de los que tomó, por ejemplo, no sé, puede ser. ¿no? Pero claro, no siento que también esta película revitalizó mucho la franquicia. Como te dije, mezcló muy bien todo este tema de la historia con, con el mundo de los X-Men. Ujú, Pero sobre todo siento que le dio un nuevo aire a la franquicia que necesitaba. sí, Necesitaba mucho una especie de reboot y esta película lo hizo. Y de verdad es... O sea, yo la tengo arriba. Arriba, arriba, arriba. O sí. sea, Es bien chévere. en mi ranking. Es bien Ajá. chévere. Ahora, me Yo parece lo un había puesto poco. en segundo lugar. O sea, me parece un poco, no sé si para bien o para mal, me parece un poco, puta, no sé, intenso el personaje de Doctor Show. Ajá. O sea, siento El de que el huevón Sebastian es Shaw, como que sí. ya, o sea, Ujú. o sea, el huevón es omnipotente. También. O sea, Ujú. eso es algo que vi en la película que dije, oh, uy, ¿cómo mierda van a vencer a este pata? Pero viste, y lo vencieron de una forma súper chévere. Lo vencieron de una forma bien, claro, fue chévere, no fue estúpida. Eso es lo que también Claro. me llama la atención Ajá. porque fue Ujú. una chamba de dos. Pero claro, no, en verdad rescato mucho, mucho esta película, o sea, la quiero mucho esta película, de verdad. Es una de mis películas favoritas de superhéroes en general, para mí, personalmente. Es más, y la recomendé, o sea, en el capítulo cuando mencionamos nuestras 5 películas favoritas, Está yo bien. la recomendé porque es la Sí, película sí, que la más recomiendo de recomendaste. toda la franquicia de X-Men. Porque siento que es la película más, o sea, más original, Sí, siento, y de la puedes todas las ver que han pasado para sin mí. haber visto ninguna otra. Sin haber visto las otras, exacto, también. Sí, Ujú. pues. Oye, Es ya, muy tengo una chévere. pregunta. Doctor Show tiene este casco de Magneto. Creo que no. Ajá. Y se O sea, supone. No, o sea, en la en la película sí. película la Ajá. tiene. Pero no sé si en los cómics es No, creo original que no. o. ¿Eso te pareció original o forzado? A mí me pareció un poco O sea, forzado. siento que los cambios que hacen en esta película son en favor de la historia. A la historia que querían contar. Ya. También, por ejemplo, toda la forma en que o sea, como dije antes, ¿no? Toda la forma en que se conocen Magneto y Xavier, cómo Xavier pierde las piernas por culpa de Magneto. Ujú. Siento que esos cambios, Pero es que esa parte. No. O sea, esa es una de las partes que en menos me serio, gusta de la película. a mí Pues, son o las partes que sea. más me gusta. Porque sí, Men, ¿cómo miércoles puedes, o sea, detener a todos los misiles contra Cuba y puta, no puedes desviar bien una bala? O sea, no, esa es la verdad que pero me el pata parece un no se dio poco cuenta que estaba ilógico, atrás pues. suyo también. No sé. O sea, obviamente hay un montón de cosas, pero siento que toda esa parte de los misiles es como que twist tras twist tras twist. Y esa parte me gustó mucho. Eso sí, pero Pero, pucha, al final, es que no me convenció mucho lo de las piernas. O sea, ya, ok, pierde las piernas y todo, pero puta, el huevón no se supone que su mente es tan chévere que puede hacer que hasta sus piernas, no sé, como que moverlas con su propia mente, no tengo idea. O sea, siento que ahí o como sea, que le quita un poco la emoción, ¿no? Como que, o sea, claro, entiendo que todo el hype de la película, que todo ha sido bastante chévere, ese como que plot twist tras plot twist y un montón de acción y encima mezclado con la historia y cosas verídicas y cosas fantasiosas y puta, un montón de personajes y todo explota y todo eso y de la nada, puta, pierde las piernas porque su amigo desvió una bala, su amigo que es el maestro a del mí me metal, su pareció. amigo que en una posterior película supuestamente estaba acusado de matar, o sea, de la misma huevada, dirigir una bala al presidente Kennedy y puta, o sea, todo eso como que dije, "Oh, no puede ser, o sea, no me jodas." O sea, eso fue lo que a mí A me mí, decepcionó mucho de esa película. personalmente, me pareció excelente. Pero, obviamente, ya son opiniones diferentes. Y qué chévere que tengamos opiniones diferentes, porque en verdad, eso también nos hace mucho, o sea, discutir con el otro, que siento que también es algo muy chévere. Claro. Y además, es más, siento Pero que sí, puede haber hasta terceras, cuartas opiniones de cualquier otra persona que diga, bro, esa de escena no es la todas más maneras, de crítica. todas La más maneras. crítica es, puta, Ujú. no sé, la buena de diamantes, que además tiene no sé qué otro poder, creo que Ajá. era psíquica. Eso es el único punto que yo digo, por qué pusieron a Emma Frost ahí? Porque Emma Frost es un personaje que Ujú. luego, después de que muere Jean, que Scott se queda con ella. Entonces es un personaje que debería aparecer en la otra época, no en esta. Y sin embargo decidieron Ujú. ponerla en esta película que ya, ok, sirvió a la historia, como te digo, pero es el único personaje que podría haber no estado ahí, en mi opinión. Ok,
O sea, pudo haber sido otro personaje. No era necesario que tenga sus poderes para la trama. Sí, ajá, porque probablemente ese personaje hubiera servido mucho más si lo hubieran querido introducir de nuevo en las películas originales. Ok, Pero, ya, ok. lo último que rescato de esta película, antes de pasar al puesto 2 es que está dirigida por Matthew Vaughn, que es uno de mis directores favoritos, porque es uno de los directores de acción más chéveres de todas estas últimas décadas, en mi opinión. Muy Ujú. chévere, en verdad. Ese pata es el director de Kick-Ass 1, de las películas de Kingsman y de un par más de los 90 que ahorita no me acuerdo cómo se llaman, pero todas sus películas tienen la acción muy, muy bien filmada. Entonces, si quieren checar el resto de sus películas, chequenlas. Sobre todo Kick-Ass, que es demasiado buena. Y en segundo puesto tenemos una película que también hemos coincidido en la lista. Nos encanta y vamos a decir por qué. Es X-Men Days of Future Past. O Días del Futuro Pasado. Así es. Yo la tenía en tercer puesto porque mi segundo puesto era First Class. Pero estamos por ahí más o menos. Y en verdad es una película muy buena y siento que es como que la cumbre de, de lo que X-Men fue en su época, ¿no? O sea, en el 2014 salió esta película y en verdad es como que la unión perfecta entre la trilogía original y esta nueva saga que estaba saliendo, ¿no? Es muy chévere, aparte que tocan una de las mejores historias de X-Men de todos los tiempos, que es Days of Future Past. Que justamente la estoy leyendo ahorita mismo, porque me compré el cómic el año pasado y todavía no lo leía y justo empecé a leerlo la semana pasada. Entonces está muy chévere, igual son solamente 2 issues, pero es bien chévere, porque en verdad te das cuenta lo mucho que esta saga inspiró a esta película, ¿no? No solamente porque se llaman igual, sino varios puntos en la historia que sí son exactamente como que cortar y pegar, ¿no? Claro, o sea, a mí lo que Entonces, me gusta, lo que bien más chévere. rescato de esa película es que utilizan tanto el cast original como el nuevo cast. Y claro, Ujú, como, o sea, tiene ujú. sentido porque es como que el futuro, el pasado, el presente, una distopia en la que están viviendo y es como que, puta, te introducen a los sentinelas, aparecen los personajes clásicos, puta, hacen Ujú. que Wolverine regrese en el tiempo porque el huevón es inmortal, de ahí, puta, sale la otra Mystique, sale el otro profesor y, puta, los diálogos que tienen entre ellos y lo que él tiene que hacer, sobre todo conociendo el personaje de Wolverine, que es como que un huevón que le da el pincho a todo, que es el que tiene que Ujú, conectar toda la historia y salvar toda la huevada y encima que te introducen a ujú. Quicksilver, o sea, hay un montón de cosas Muy bien chévere. chéveres en la película. Bien chévere Ah, esa y película. también Muy bacán. aterrizan eso con otro hecho histórico que es el de la muerte de Kennedy. Sí, la muerte de Kennedy. Ajá. Ajá. Bien Que chévere. supuestamente había sido Magneto. Y eso está, el huevón Claro. está en la base, puta, sótano Del Pentágono. 300 Sí, del del Pentágono de Pentágono. los Estados Unidos. O Ajá. sea, es más, creo que Bien dicen, esa es la chévere. razón por la que hicimos el Pentágono. Y, ala, tío. Ujú. Y todo era de Bien chévere. plástico. Bien Claro, todo chévere. era de plástico. O sea, igualito que en X-Men 2, pero claro, o sea, la idea es que esto ha sido así porque obviamente Magneto controla todo lo que es metal, ¿no? Me Ujú. gustó muchísimo todo lo de Quicksilver, obviamente. La escena que ya liberan a Magneto y justamente como que... O sea, Quicksilver le dice, ¿no? O sea, me dicen que puedes controlar el metal. Y el pata dice, sí, 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 que no sé qué. Y Quicksilver dice, mi mamá conoció a un pata que era así, ¿no? Porque supuestamente en los cómics Quicksilver es el hijo de Sí, Magneto, ¿no? Pero estas películas nunca claro. llegaron... Es el hijo Claro, de nunca llegaron a tocar Magneto. este punto, esas películas, ¿no? Es más, hay un punto en el que En, Magneto. No me acuerdo si era en esta película. Sí, sí, en, sí, que en- el pata hace levitar toda la cancha el campo de béisbol. ujú, ujú, el Ya, campo de fútbol, ajá. que eso lo transmiten en vivo y pucha, ahí está Quicksilver abrazando a una chivola pelirroja. Y Que es esa chivola Scarlet Witch. pelirroja es Scarlet Witch. Que en realidad son los dos hijos que tiene Magneto con esta mujer. Sí, pues, pero claro, nunca Ajá. mencionan que ella es Scarlet Witch, pero, O brother, sea, está ahí el guiño, man, ya es ujú, pelirroja. claro. Luego es como que... Y es más, en Apocalypse hay toda una especie de mini subplot en que Quicksilver se está dando cuenta que este pata es su papá, pero nunca llegan a hablar sobre eso. Es muy Ujú. chévere, es muy chévere. Pero claro, el punto es que esta película introdujo muy bien a los personajes de nuevo. Como tú dices, nos Sí, juntaron muy bien eh, o sea, ambas generaciones de X-Men. Mezclaron muy bien de nuevo con un episodio de la historia real que es la muerte de Kennedy. Y sobre todo demostraron muchísimo la posición de los mutantes en esa época. O sea, cómo Magneto representa el poder de los mutantes y lo que pueden llegar a ser si es que no son controlados o en todo caso si es que no son
como que dejados en paz, ¿no? Eso es chévere también, Claro. cuando levanta todo el estadio y luego lo deja y le dice al presidente, ¿no? Esto es solamente una pequeña muestra de lo que podemos hacer. Así que te pido que nos Ujú. dejes en paz porque si no, esto va a ser peor para ti. ¿No? Y en verdad... Claro, o sea, es Ujú. no hagas que me convierta en lo que jugué destruir. Claro, exacto. Porque se está volviendo como un Hitler, una Ajá. vaina así, pero le planta la amenaza. Claro, es muy chévere aparte porque también te hace pensar muchísimo en cómo este personaje, cómo este Magneto se va a terminar convirtiendo en el Magneto de la trilogía original, ¿no? Y los extremos que Sí. tuvo que llegar para poder convertirse en eso. Si bien, obviamente, Ujú. no vamos a mencionar mucho de todas las líneas temporales que esta película causa, toda Porque esta, es tremendo. claro, toda esta idea de que, mira, oye, pero ¿cómo Xavier va a ser así si aparece en Origins Wolverine y es Patrick Stewart de nuevo y ya está mucho más viejo? Y no, obviamente no vamos a mencionar de esto porque obviamente esos son temas de las películas que no vamos a poder controlar. O sea, Sí, claramente, pues. con todos estos reboots y con todos estos cambios, es imposible mantener una línea clara. Ujú. Y es más, o sea, siento que incluso con esta película y luego con la película que vamos a mencionar, que es nuestro número uno, ya se empezaron a dar cuenta que no es necesariamente necesario, valga la redundancia, seguir una historia Ujú. lineal, sino, ¿por qué no contamos un pedazo de vida de la historia de estos mutantes y vamos enfocándonos en historias individuales y terminan siendo mejores películas que las de continuación, ¿no? O sea, esta película, o sea, porque First Class terminó en un punto y esta película se saltea un montón de cosas, ¿no? Igual X-Men 3, que estaba en un punto y de nada ahora están todos en un universo distópico, ¿no? O sea, nada que ver, pero Sí, sirve muchísimo a la historia y es una película mucho mejor hecha que las anteriores. sí, pues. O sea, yo creo que en verdad es una película muy buena. O sea, pero Muy yo buena. creo que sí, a diferencia de First Class, tienes que saber o conocer a los personajes. No necesariamente haber visto las De First películas, Class. pero de repente, Ujú, pucha, saber quiénes son los básicos, ¿no? Ya sea por cómics, por las series, en ujú, fin. O sea, pero tienes que saber qué personaje actúa como, o sea, perdón, qué, ujú. qué actor interpreta a cada personaje para que no te confundas, ¿no? Entonces digas, el Calvito es este, y puta, el pasado, ok, es este. ¿Tiene el mismo poder? Sí, es el mismo personaje. Ok, ves Ujú, coherencia, ¿no? Coherencia en una parte, coherencia con los claro, malos, coherencia con las cosas que van pasando y la relación de pasado-futuro y el nuevo futuro que van planteando porque cambian el pasado y, o exacto, sea, es bien exacto. chévere. Y cómo se van repitiendo las cosas, o sea, es alucinante. Ajá. Lo que más rescato de esta película es a la vez lo que más pena me da, que es el hecho de que reiniciaron toda la franquicia. O sea, al final Sí, te dejaban todo el mapa clarito para lo que podría seguir continuando un X-Men 4 de la trilogía original. Y que nunca pasó. O sea, ya acabó esta película perfecto. O sea, mano, hemos vuelto a reescribir toda la cagada de X-Men Last Stand. O sea, te la hemos dejado ahí, servidito, en bandeja de plata. ¿Y ahora qué vas a hacer con claro, esto? porque vuelve a salir Jean Sí, Grey. aparecen todos de nuevo, entonces, y todos en buen estado. Entonces, todo lo que se ha reescrito es como que, oye, te hemos dado la oportunidad, o sea, una oportunidad natural, porque no ha sido forzado, Ujú, para que vuelvas a claro. reescribir la historia de estos personajes que les hiciste daño en X-Men 3. Daño. Y luego, y luego no pasó nada. Entonces, eso es lo único lo que a mí me da pena, ¿no? Porque yo salí de esta película con expectativas altísimas, diciendo, pucha, la franquicia se ha renovado, o qué chévere, esta franquicia va a durar años. Y no fue así, porque luego hicieron Apocalypse y no y ya hemos hablado suficiente de Apocalypse para saber ¿Qué es lo que qué es lo que pasó, pasó? ¿no es cierto? Entonces, Sí, ajá. pues, o sea, yo creo que es una película que se hizo una vez y no creo que sea motivo para replicarse, por lo menos en X-Men, porque ya el Claro, nuevo plan claro. que se va a hacer, espero que sea mejor. Es diferente. Sí, Sí, fue un One Hit Wonder. claro, un One Hit Wonder. Entonces, yo creo que podemos terminar con esa película para pasar a la número uno, que Así es, la no número solo uno tú que, y yo, qué sino bueno. todos Ajá, coincidimos con que probablemente es la mejor película que exacto. hay de X-Men. Ujú. Y qué bueno que en nuestro caso también coincidimos para poder alabar esta película lo suficiente. Estamos hablando de Logan. Excelente. Claramente, esta película en verdad como que resume todo lo que Wolverine es. Todo lo que este personaje significa para toda la audiencia. Obviamente juega con nuestra nostalgia porque Wolverine ha sido el personaje más querido de toda esta franquicia. Sí, Pero también es una película que te hace, o sea, que te hace ver a los personajes de una forma diferente. Sobre todo a Xavier, ¿no? Que en verdad yo sí sentía que, oye, Patrick Stewart se ha lucido en esta película. Incluso de repente más que Hugh o Jackman. sea, Actuó sí, muy porque tú chévere. lo ves y tú dices, brother, en verdad,
sientes el peligro de tener a un pata que ya está delirando Así es, con esa cantidad y de que poder. tiene poderes. Sí, Ujú. esa cantidad de poderes. Encima dice, oye, hacen una referencia, como que, oye, no quiero que vuelva a pasar lo que pasó Claro, supuestamente en esa fecha, Xavier fue el que que mató a la había mayoría de matado a X-Men. un montón de mutantes. Ajá, sí, Sí. o sea, en verdad es súper fuerte y en verdad te hace pensar, o sea, en verdad, qué fuerte lo que acaba de pasar, porque hemos visto durante todas estas películas cómo los mutantes han peleado por sus derechos y sin embargo al final te das Ujú. cuenta que son los mismos mutantes los que causan su propia extinción. Sí, es cierto. Y eso también es algo súper interesante. Y ahí, por ejemplo, mira, hay un montón de gente que se queja de esta película diciendo, oye, pero ¿qué pasó con Logan? No se supone que era inmortal, Ujú. pero para todo hay un sustento. Sí, Y eso tiene, yo creo que es de más todas explícito en maneras. los cómics. Bueno, en el cómic que También, salió en también. 2016, creo. Ujú. Pero, claro, el punto aquí es que Logan es una película que no quisiera compararla del todo con The Dark Knight, pero en el sentido de que es este tipo de películas que en papel es una película de superhéroes, pero que en ejecución trasciende su género. No solamente es una película de superhéroes, sino es una película de acción, eh, punto. Una película de acción y de drama. Demasiado bien ejecutada, ¿no? Con buenas actuaciones, con una buena historia, con buenas escenas de acción y con buenos mensajes que te dejan como que pensando hasta el final de la película. Y sobre todo porque es el final para el personaje y el final para la franquicia que se necesitaba y que nos duele que haya pasado, pero que sin embargo era necesario. O sea, qué buen final. Claro, y además se ve, o sea, esto que no habíamos visto de Wolverine y que jamás pensábamos que iba a haber, el tema de la paternidad, ¿no? Así no sea su También. hija, es su clon, Ujú. básicamente, ¿no? Claro, ajá, o sea, sí. Es, Pero es- claro, o es una sea, especie de es una especie de de clon. Wolverine mujer latina, creo. Claro, porque fue creada con su ADN, pues Sí, claro. fue creada con su ADN. Y puta, Ujú. está loca como Wolverine, pues. O sea, Claro. es mucho como que el weón se da cuenta o sea, así era yo. O sea, una vaina Ujú. así. Y le entiende bastante, Claro. pero también, o sea, le muestra bastante adversidad porque obviamente la chibola quiere ir a un lugar que sale en un cómic. O sea, Ajá. diciendo que ese lugar es como que el paraíso, el lugar donde tienen que ir y todo, y al final, bueno, pasa todo lo que pasa, pero se genera como que una nueva esperanza. O sea, hay un pie que tú puedes decir, ok, se acabó el Wolverine, se acabó Logan, pero algo puede pasar después de Ujú. De eso. todas maneras, de todas maneras. Me Ujú. pareció una excelente película. Ah, y bueno, no hubo perdón, escena post créditos. Es más, yo me Pero, acuerdo que pero totalmente cuando merecida, porque o sea, no no debería tenía haber. por qué haber. No tenía por qué haber porque tú dices, Ujú, acá ujú, acaba, brother. O sea, ya para qué más. Y lanzan Dark ujú, Phoenix. ujú. O sea, Sí, exacto. Sí, en verdad, Logan, o sea, qué bueno que los dos coincidimos en esto. Es la mejor película de X-Men, la mejor película de Wolverine, el mejor estudio de personaje dentro de esta franquicia. Pero sobre todo yo tengo una anécdota muy chévere de esta película, que es que cuando esta película estrenó, yo estaba en Estados Unidos y ujú. tuve la oportunidad de poder ir al preestreno de esta película en Estados Unidos en IMAX. Ah, esa vaina es otra Y tecnología. fue la primera vez que fui a ver una película en IMAX. La primera y única que he ido a ver una película en IMAX. Y sobre todo en un preestreno. Como sabes, a mí me encanta ir a los preestrenos acá en Perú. Sí, Pero un preestreno en Estados Unidos, mano, o sea, es algo que no me voy a olvidar jamás. O sea, la gente disfrazada iba con sus juguetes, iba con sus garras de Wolverine como que caseras, o sea, la gente con sus polos y con la cancha y con todo el mundo gritando en la sala del cine, que en verdad se parece mucho a lo que hacemos acá. sí, Pero pero esa allá fanaticada, el gringo es mucho más fanático. o sea, sí, esa fanaticada nunca la voy a olvidar. O sea, en verdad fue una experiencia que rescato muchísimo. Hasta ahora tengo mi ticket o sea, mi ticket de IMAX para ver Que te esa película que entierren lo con pienso eso, guardar hasta que... brother. O sea, es más, o sea, ya está todo desteñido y todo porque han pasado un montón de tiempo, pero lo Ujú. rescato porque es la única película que he tenido la oportunidad de ir a verla en IMAX en Estados Unidos. Para colmo fue en el cine de Universal, Ah, su del madre. City Walk. O sea, fue una experiencia que no voy a olvidar. Definitivamente no la voy a olvidar. Fue muy chévere verla en IMAX, sobre todo ver la última Ujú. película en verdad buena de los X-Men
con toda esa gente, ¿no? Y eso es lo chévere de ir al cine, y eso es lo que voy extrañando de hace meses que no estamos yendo al cine por Ya se va a el acabar fucking pronto. COVID. Esperemos. Pero, sí, pero el punto es que, nada, Ujú. eso es una anécdota muy personal y una de las muchas razones por las cuales aprecio Logan Sí, de todas un maneras, poco más sí, que las demás, completamente de ¿no es acuerdo cierto? contigo. O sea, bueno, yo no vi esta Pero película en bueno, IMAX, pero sí la vi claro, en ajá, el día que estrenó. sí, Bueno, y este es nuestro top 12 de las películas de X-Men de esta saga. De hecho, me parece genial. Yo creo así que es, en realidad, de toda bastantes la franquicia. podemos concordar Ujú. con que, por ejemplo, Dark Phoenix es la última, Logan es la primera, y las de Deadpool igual merecen un lugar en este ranking, ¿no? Porque pertenecen al universo Sí, y vacilan un sí, sí, sí. montón y De todo todas chévere. maneras, son mucho más que, Sí, sí, no nos quedamos tranquilos con que sean unas simples menciones honrosas. En verdad son muy buenas películas y merecen estar dentro de este sí, ranking. son Ujú. buenas. Y están bien aterrizadas y además, o sea, llevan la esencia del personaje de cómic, de la Ujú, tele, ujú. todo a la pantalla grande. Y tú dices, bro, o sea, está Sí. recontra bien y merecen estar dentro de ese Ujú, top ujú. 12. De todas maneras. Y bueno, pues para cerrar ese tema, yo creo que podríamos dar nuestras pequeñas expectativas de cómo podría ser el Con MCU los X-Men. con esta Sí. inclusión. O sea, por ejemplo, algo que a mí me Ujú. gustaría es que exploten el De personaje todas de maneras. Gambito. De todas maneras. De acuerdo Y contigo. también, o sea, mira, mis dos favoritos son Gambito y Coloso. Sí. Yo creo que Coloso ha hecho un buen papel en Deadpool. Entonces, si es que ahora va a estar en Disney, Pues claro. o O sea, sea, sin como embargo, parte del igual es una MCU, parodia, ¿no? de todas Es una especie maneras de parodia va a del personaje seguir. que han hecho en Deadpool, Claro, es como una parodia. es mucho mejor realizado que el que hicieron en X-Men 3, que no tenía ningún tipo de protagonismo. Claro, pero yo creo, por ejemplo, que puede ser como, a ver, o sea, es un punto de vista, ¿no? Es el punto de vista de Deadpool de cómo se ve Coloso. Igual que como puede haber sido Thor o Ujú. Hulk en Sí, Ragnarok, que en verdad, claro, son unos payasos, pero en las otras películas tienen sus escenas claro. serias, ¿no? Entonces yo creo que también podría ser una vaina parecida con lo que es Sí. Coloso. Y bueno, Gambito, en verdad, toda la expectativa que va a salir bien y ojalá lo incluyan. Ujú. De todas maneras, Gambito es un personaje muy chévere. Eh, a mí me gustaría que toquen temas también un poco más personales, de interacciones entre personajes, que sobre todo Ujú. tienes la opción ahora de introducir, o sea, Scarlet Witch sigue siendo parte del universo Marvel, pero tendría que haber algo tiene que pasar con ella. No sé qué, pero algo tiene que pasar. O sea, definitivamente creo que todo lo que están seteando en WandaVision puede ser un buen comienzo para lo que quieren que sea X-Men, o sea, que pase algo en esa serie que de la nada haga que exista el gen mutante, o de repente que haya existido por mucho tiempo y todo este grupo está escondido, de repente es lo que quieren hacer también, ¿no? Porque obviamente cómo hace introducir al Profesor X y a Magneto adultos, pero cuando recién son convertidos en mutantes no tendría mucho sentido, ¿no? Tendrían que ya ser mutantes desde que nacieron, desde hace tiempo, ¿no? Entonces, Claro, o sea, de repente em, siempre han existido. O sea, yo creo que podría claro, funcionar de que ha existido la academia, pero siempre ha sido perfil claro. bajo. O lo que también dicen es que, como ya mencionaste todo lo de Endgame, que línea de tiempo, o sea, como que líneas temporales distintas, bla, bla, bla. ¿Qué pasa si WandaVision abre como una especie de portal a otra realidad en la cual ahí han existido los X-Men durante todo el tiempo, ¿no? Y de repente también podría Exacto. ser esto de que hay otro mundo paralelo en el cual siempre han existido y por algo que pasa en WandaVision de la nada estos mundos se juntan, ¿no? También podría ser. Claro, que en vez de, imagínate, en vez de Avengers hayan sido X-Men y que Wanda Claro, sea el punto de intersección, porque ella en teoría claro. es de los Avengers, pero también es del universo de los X-Men, ¿no? Más como que, o sea, el que ha tenido más seguimiento en todo este tiempo desde que están viendo cómo introducir a los X-Men, ¿no? O sea, siento que introducir a los X-Men es mucho más yuca que introducir a los Cuatro Ujú. Fantásticos. Porque tienes todo un universo Bueno, detrás que tienes que sí, mantener. claro. Aunque yo creo, o sea, tengo algunas cosas que siento que serían un poco más, no fáciles, pero un poco más interesantes de introducir de los Cuatro Fantásticos, como personajes como Doctor Doom podrían, o sea, podrían estar bien introducidos en la serie y puede ser como el siguiente boss. O sea, yo creo que También, podría llegar a ser hasta el siguiente Thanos también, porque de luego todas es maneras. un chuchón y no solamente se mete con los Cuatro Fantásticos, sino es que se mete con los otros también. O sea, y además es una persona súper inteligente que usa lógica y magia. O sea, es alucinante.
Es un crack también. Pero claro, pero del mismo modo también puede ser Claro, Magneto, que también es un super pero no me personaje. gustaría, por ejemplo, que Magneto sea como Ajá. que un Ultron y que solamente lo ven en una película. O sea, que esté ahí Sí, no, constantemente, para ¿no? nada, para nada. Ya eso depende de Ujú. qué es lo Es que vayan a más, hacer. lo último que diría, claro, es que si en algún momento quieren enfrentar a los Avengers con los Ujú. X-Men, tiene que haber un muy buen build-up para que eso tenga Sí, sentido. Y de repente, la mejor forma de introducir a los X-Men no es necesariamente con películas, sino con series en Disney Plus, que es lo que también estaban claro, pensando. eso sí es cierto. Ajá, entonces también esa podría ser una buena opción, no veo por qué no. Ujú. Claramente, mientras más series de Marvel tengas en el servicio, también le ayuda mucho a Disney Plus tener más suscriptores, obviamente. Claro. Pero, de misma forma, estamos hablando también qué cosa sirve mejor a la historia, ¿no? Y Ujú. qué cosa va a servirle mejor a estos personajes que tienen una nueva chance de vida en este nuevo universo. Sí, así Obviamente, es. obviamente quieren rescatar a Wolverine también. Espero que hayan actores buenos que quieran serlo, en verdad. Así como pasa con cada nuevo actor de Batman, que siempre hay controversia, Ujú. pero siempre terminan haciendo un buen papel al final del día. Claro, o Algo sea, similar Hugh podría Jackman pasar no con siempre Wolverine. va a poder ser Wolverine. No, no, no. Y ya no lo va a hacer. Ya no lo va a hacer. O sea, yo creo que a Ajá, lo mucho saldrá entonces. en un cameo en algún momento, pero eh, no. O sea, tienes claro, que darle un pie a que alguien exacto, más lo exacto. haga. Porque estás tratando de revitalizar esta franquicia y necesitas, desgraciadamente, gente nueva, gente joven que te pueda mantener estos tipos Ujú. de contratos por múltiples películas que Hugh Jackman de repente ya no puede. Y nada, Sí, pues espero en verdad, o sea, tú y yo tenemos muchas esperanzas de lo que pueda pasar. Sabemos que por lo menos en 4 o 5 años no va a haber muchas cosas con respecto a los X-Men, de repente después de eso sí, pero que se tomen el tiempo necesario para que en verdad lo hagan chévere, nada más. sí. Así que, bueno, por último, creo que no hay. O sea, ¿tú tienes alguna recomendación para dar? Porque yo, como todas esas son películas, lo único que recomendaría es el cómic de Old Man Logan. También el cómic de Days of Future Past, también como acabo de mencionar. Ujú. Y sobre todo para la Claro. gente que de repente hayan visto solamente las películas, o gente de nuestra edad, porque incluso nosotros creo que hemos visto poco de la serie de los 90 porque creo que la repasaban, o sea, la repetían en Jetix, me parece. Sí. Pero yo la pude ver de nuevo cuando ya estuve hace unos cuantos años. Y si no han visto esa serie, prácticamente la serie de los 90 de X-Men es una de las mejores series de animación de la época. Y Ujú. básicamente, sin esa serie, no hubiera habido como que las bases para poder crear una franquicia de películas. Entonces, si no han visto esa serie de los 90 mírenla, porque en Claro, verdad es ese era súper con buena. Gambito y Júbilo. Todos estaban ahí. Y todos tenían Sí, me papeles acuerdo. importantes y papeles chéveres. Ajá. Entonces, también, si no han Sí, visto esa era un serie, cae de risa. chequenla. Del mismo modo, si no han jugado alguno de los juegos de Ultimate Alliance, también son muy chéveres. Y la mitad de los personajes que puedes usar son X-Men. Y son muy chéveres. Entonces también puedes buscar uno de esos. Sobre todo el 3 que está disponible en Switch. Y la historia es muy chévere. Obviamente la historia Excelente. está basada mucho en el MCU. Pero la mitad de los personajes que puedes usar son X-Men. Así que muy, muy bacán. Si pueden, cómprenlo. Es muy chévere. Yo lo tengo. Y Bien bacán. bacán. Ujú. Y nada Está más. bien. Bueno, Creo entonces que nos eso es despedimos. todo por hoy. Así es. Espero que les haya gustado. Espero que estén de acuerdo con nuestro ranking. Y si no están de acuerdo, no está de malo las opiniones del resto. Entonces, por favor, coméntenos, compartan, digan cuál creen que es la mejor película, cuál creen que es su peor película. Nosotros vamos a poder recibir cualquier tipo de comentario y vamos a responderlas con la mayor disposición posible. Excelente. Así que sin más que decir, les deseamos un buen inicio de semana, porque eso sale el domingo. Así es. Así es. O buen fin de semana si lo escuchan el mismo domingo, quién sabe. Y recordarles que esta semana que viene es la Comic Con virtual. Así es, de miércoles a domingo. Así que este evento es gratis. No tienes que hacer todo el chambón que tienes que hacer para conseguir una insignia para como usualmente es ir a la Comic Con. Sino simplemente recuerden Ujú. que se va a poder ver estos videos en YouTube y en la página oficial de la Comic Con. Yo diría que igual se creen una cuenta en la página de Comic Con, es totalmente gratis y totalmente sencillo. Así que chequenlo. El horario de todas las conferencias y paneles ya está disponible en la página web. Así que lo pueden chequear, no hay ningún problema. Y nada, disfrutemos y definitivamente el capítulo de la siguiente semana va a ser sobre eso, ¿no? Sí, de todas maneras. Así que nada, ya le Estén vamos comentando atentos, cualquier recibimos cosa. cualquier tipo de comentario. Nos pueden seguir a través de @loschicosdelfandom en Instagram y también escucharnos en las plataformas Spotify, eBooks, Y Apple Apple Podcasts Podcast y también ahora YouTube. en YouTube, así es. Así que definitivamente vamos a estar compartiendo stories respecto a la Comic Con en estos días. Y nada, estén atentos, así que muchas gracias por escucharnos. Me despido, yo soy Sebastián. Yo soy Estefano. Así que adiós. Adiós.